Listo, bienvenidos todas las personas que nos están viendo tanto en vivo como en la retransmisión. Esta es ya la tercera y última clase de este taller. Les agradecemos mucho haber estado estos días en esta capacitación. Esperamos, como siempre, que haya sido de mucho aprendizaje. Recuerden que cada uno de nuestros talleres pues va enfocado o va delimitado a un tema en específico. Por eso también hay muchos temas que quedan a veces con dudas. Nosotros en específico, tanto la maestra Daniela como yo, hemos abordado ya temas referentes al abuso. Estén muy al pendientes en nuestra página de ICADI, porque mes con mes nosotros tenemos un calendario de talleres con temas variados, pero específicamente también abordando los temas de abuso infantil, tanto maltrato como abuso infantil. Ayer precisamente estaba leyendo algunas de las dudas y comentarios que hicieron, que les gustaría pues también saber cómo detectarlo y también cómo intervenir. Ya hemos tenido estos talleres, de hecho este es uno de los últimos ya para cerrar el año, pero en el transcurso del año que viene vamos a tener talleres donde precisamente pues les damos estas herramientas de gran utilidad para poder detectar el abuso, para poder intervenirlo y pues obviamente también para trabajar la prevención desde diferentes puntos, tanto en la comunidad como en las escuelas, para quienes les interese el tema de abuso. Como bien saben, las personas que ya han estado aquí con nosotros en ICADI, pues cada mes tenemos una variedad de talleres para todos del área de psicología, todos enfocados en el desarrollo infantil. Eso sí, todos nuestros temas aquí en ICADI van a ser enfocados en la parte infantil, niños, niñas y adolescentes, porque pues yo sé que también muchos de ustedes les interesan temas donde ya se esté abordando la parte adulta, ¿no? Ya como un adulto en diferentes temáticas, incluyendo también el abuso, cómo trabajarlo, pero en ICADI nosotros ahorita estamos trabajando todo lo que es el área infantil. ¿Sale? Y pues bueno, para las personas que se han estado conectando ya en estas dos y esta última clase, para poder ver todo el taller completo, les recuerdo que si adquieren la constancia, les enviamos todo el material, las clases grabadas, la presentación de la ponente que hemos estado viendo durante estas 3 sesiones y material adicional relacionado al tema. Este material adicional también les va a dar la información necesaria y sobre todo complementaria del tema del abuso. Aunque el taller tarda 3 días, realmente son temas que no tiene fin la información que podemos nosotros brindarles. Por eso es que los talleres los hacemos muy puntuales o muy delimitados, pero hay muchos de ellos que ya son secuenciales. Entonces sabemos que muchos de ustedes se han ido integrando pues a esto de nuestros talleres y por eso pues a veces se pierde un poquito el hilo de las temáticas que a veces vamos manejando durante el transcurso del año. Y pues bueno, vamos ya a iniciar para terminar con la clase, nos dé muy buen tiempo terminar. Para mayor información, recuerden que están los administradores de los grupos y también la información para los que están entrando apenas, la información se les va a enviar en los grupos, tanto para hacer la adquisición de la constancia, ahí les enviamos la información de los pagos y qué es lo que tienen que hacer, como la información inclusive de otros talleres. Una vez que ya termine este taller, nosotros seguimos enviando información a los grupos sobre nuestros demás talleres, ¿sale? No hacemos mensajes directos ni mucho menos llamadas directas, o sea, no vamos a utilizar sus números para nosotros enviarles promociones o enviarles mensaje. Todo es a través de los grupos. Si ustedes tienen alguna duda, nos envían mensaje directo y les damos seguimiento. Maestra, muy buenos días. Vamos ya a iniciar. Le activo el audio y estamos listos. Hola, hola, buenos días. Ujú.
Listo, Bueno, pues ya listos para este último día. Yo sé que, la verdad, les voy a ser muy sincera, es el día que más me gusta porque creo que es el día que cerramos y normalmente me gusta cerrar con técnicas muy puntuales, ¿no? Ya que para que utilicen más en la práctica. Entonces, es mi día favorito normalmente. Claro, todos los días son importantes porque es como ir planteando las bases de lo que vamos a ver al final, de lo que necesitamos y toda esa parte, pero bueno. Vamos a dar inicio con la parte final. De nuevo, igual que todos estos días, si pueden prender su camarita, se los voy a agradecer mucho, quien pueda, porque si no, siento que estoy hablando solita. Ya si veo sus caritas por ahí, como que me da mayor tranquilidad el verlos. Gracias a los que prendieron su cámara. Así ya siento que estoy hablando con alguien. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? A lo largo de estos días vimos esa parte de trabajar con los papás, de brindarles contención, de darle la información, analizamos un poquito cómo es el proceso, que por ahí sabemos que hay variaciones de un estado, de un lugar a otro, porque al final del día se maneja distinto incluso, ¿no? Dentro del mismo lugar de una fiscalía a otra, a veces hay diferencias porque depende pues del personal, o sea, depende de muchas cuestiones, pero pues lo importante es que nosotros podamos brindarle la mayor cantidad de información a las familias, ¿no? Sobre todo cuando están atravesando una situación tan delicada como saber, ya sea de primer instancia, ¿no? Que se acaban de enterar o como ya estar llevando un proceso de tratar de manejar la situación de un abuso que es muy complicado. Entonces, ¿qué más podemos hacer en este tipo de situaciones? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Número uno, y siempre lo habíamos estado repitiendo, ¿no? Como brinda contención, pero si de repente es como, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo doy esa contención? ¿Qué tengo que hacer? Podemos utilizar un plan de primeros auxilios. Quienes ya nos acompañaron en los talleres de primeros auxilios, pues saben que es un apoyo emocional que se brinda a las personas cuando están en crisis. Este plan lo podemos utilizar en muchas situaciones, ¿no? Y digo, es muy detallado, lleva todo un proceso, pero aquí está como un resumen. Cuando hay una situación como de abuso, cuando hay un desastre natural, cuando hay una situación de shock muy fuerte, a lo mejor un choque o alguna cuestión, es cuando podemos intervenir con este plan. En este caso lo estamos refiriendo para cuando la familia pues se acaba de enterar, no saben qué hacer y están como en un estado de shock también por todo lo que está pasando, pues es cuando nosotros podemos utilizar un plan de primeros auxilios, ¿no? Sobre todo, como decía, es parte de tener empatía, que esto es muy importante, el tener empatía. O sea, siempre se los digo y se los voy a repetir siempre, hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Si yo me sintiera mal, si yo estuviera muy preocupada, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya lo habíamos visto más o menos, pero aquí está como en resumen y más puntual. Número uno, vamos a escuchar primero, porque necesitamos saber, para que yo pueda brindar contención, para que yo pueda dar ese apoyo y las herramientas que la persona necesita, no va a ser lo que yo creo que necesita o lo que yo me imagino o lo que regularmente pienso que se necesita. Tiene que ser lo que la persona realmente necesita. Para eso tengo que escuchar, validar su experiencia y validar sus emociones, es decir, saber cómo se está sintiendo en este momento, saber qué es lo que necesita. No todas las personas, aunque lleguen con una situación similar, no todos van a necesitar lo mismo. Hay quien nada más necesita confort, quien nada más necesita ser escuchado, quien nada más necesita esa tranquilidad, porque a lo mejor todo el proceso legal y todo eso ya tiene la información. Hay quien sí necesita porque no sabe absolutamente nada del proceso, lo veíamos, ¿no? Depende de a qué estén orientados, si a pensar, a sentir, a actuar, también va a ser importante detectar ese tipo de actuación para entonces nosotros poder brindarles ese apoyo, ¿no? Le vamos a hacer preguntas sobre su experiencia, podemos utilizar preguntas abiertas y cerradas dependiendo del tono o cómo esté la persona. A veces cuando están como en un shock muy fuerte hay quien se paraliza y no saben cómo hilar todas sus ideas. Para eso nos van a servir las preguntas más cerradas, ¿no? Que tengan que contestar un sí, un no, o que sean preguntas muy directas hacia cierta situación, porque eso le va a ayudar a la persona a poder hilar toda la información que tiene y a poder expresarnos realmente lo que en ese momento necesitamos nosotros para poder brindarle apoyo.
Cuando la persona está como, a veces traen como verborrea, no hablan y hablan y hablan, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarles a acomodar la información, porque a veces nos dan mucha información, no, pero es que el otro día, no, pero es que ahorita, y es que mañana quiero hacer esto, entonces empiezan como a revolver tiempos, experiencias, situaciones, lo que necesitamos nosotros es darle como esa pauta, ¿no? El plan de primeros auxilios también nos habla acerca de un contacto ligero, es decir, no forzosamente voy a llegar y voy a abrazar al paciente, ni mucho menos, porque bueno, también hay que respetar los espacios y los límites personales, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros. Pero a lo mejor no voy a ser tan distante, sobre todo dependiendo, ¿no? Cómo se esté dando la situación, si a lo mejor la persona está en una situación de crisis muy fuerte, bueno, pues a lo mejor sí puedo, ¿no? Acercarme un poco, sobre todo cuando son adultos no hay tanto problema. Cuando son niños, pues hay que manejarlo con más cuidado, ¿no? Sobre todo cuando han vivido una situación de abuso, pues mayormente, ¿no? Siempre pedir permiso, yo creo que es importante. El contacto visual es muy importante, ¿no? No sé si les ha pasado que a lo mejor van a alguna entrevista, a alguna cita médica, algo, y nunca te voltean a ver a la cara y es así como que escribiendo y anotando, ¿y qué más pasó? Y se siente feo, o sea, es importante el tener el contacto visual sobre todo cuando están contando algo tan delicado, ¿no? Porque al final de cuentas se acercan con uno a platicarte una experiencia que les está resultando sumamente dolorosa, que es difícil de asimilar, que genera muchas emociones encontradas y que no saben qué hacer. Entonces, ese contacto visual les ayuda para poder saber que realmente estamos escuchando, que nos interesa lo que le está pasando y que estamos poniendo atención, ¿no? Usar un tono de voz calmado también es importante. Digo, yo sé que cada quien, yo, por ejemplo, mi volumen, salí con el volumen muy alto, entonces de repente el sí hay que modular un poquito la voz, ¿no? Saber que tenemos que hacer ciertas situaciones. Vamos a respirar despacio a su lado, se lo decía. La parte de todas las neuronas espejo que tenemos nosotros, pues nos ayudan a hacer lo mismo que la persona que está enfrente de nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a respirar de una manera más tranquila, a lo mejor empiezo a respirar profundamente, toda esa situación, pues va a ser más fácil para ellos el poder seguir nuestra respiración y de esa manera lo vamos a poder ayudar, ¿no? Un poquito. Entonces, está esa parte. Por aquí hay imagenecitas, ¿no? De un spinner, de plastilinas y todo eso. Yo se los comparto, ¿no? Cuando me toca dar algún tipo de asesoría o lo que sea, yo siempre en el consultorio procuro tener, spinner, jueguitos. Tengo unos tubitos que se estiran y se encogen, plastilinas, toda esa parte que nos puede ayudar cuando vemos que está muy ansioso el paciente, que está esto. Yo lo que hago es que a lo mejor tomo un pedacito de plastilina y yo lo empiezo a jugar y de repente así como que se lo paso, ¿no? En automático y regularmente, aunque sean adultos, lo que hacen es que lo toman y empiezan a jugarlo, o empiezo yo a jugar, no sé, con un spinner, ¿no? Empiezo a jugar, a jugar, a jugar. Entonces la persona está y ya de repente solo se lo doy. No digo nada, o sea, sigo platicando y se lo entrego y las personas lo utilizan. Entonces eso también nos ayuda para liberar un poco de esa ansiedad que puedan estar presentando y es como un apoyo, ¿no? Para que puedan canalizar un poquito esa parte. También por ahí la parte de que escriban, a lo mejor hay quien se revuelve mucho, quienes no quieren hablar, porque sí me ha tocado en ocasiones que el externarlo, verbalmente se les dificulta muchísimo. Entonces, en ese caso, a lo mejor decirle, ¿no? ¿Quieres escribir un poco de lo que estás pensando, de cómo te sientes? Y quizá después lo platicamos, o ahorita lo platicamos para que puedas sacarlo. Entonces, muchas veces les ayuda porque depende también de la personalidad, del estilo de pensamiento, de cómo suelen expresarse, si es fácil hablarlo o no. Entonces, la parte escrita también es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Si está, si va a escribir, la persona, a lo mejor le podemos decir si necesita un momento para que escriba y esté a solas, y se sienta a gusto, o si lo podemos acompañar durante este tiempo en el que va a escribir, toda esa parte, ¿no? Incluso a veces hasta poner música, de repente yo lo hago cuando quieren escribir así, este, no me enfoco, ¿no? Así como a ver a la persona, sino si les pregunto, normalmente me dicen que me quede ahí, que no pasa nada, pero les digo, cada persona es diferente, ¿no? Entonces, a veces puedo llegar a poner hasta algo de música tranquila o así para generar
un ambiente donde se sienta a gusto la persona, ¿no? Porque sobre todo al hablar de temas tan delicados, a veces uno no se siente tan cómodo en ciertas circunstancias. Entonces, esta es la idea de algo que podemos utilizar nosotros a la hora de trabajar o tener el contacto, ¿no? Con una persona que está en crisis. Si bien es cierto que esto es para crisis y en una cuestión de primeros auxilios, pues realmente lo podemos utilizar, ¿no? En otras cuestiones todo lo que nos sirva, yo se los digo, ¿no? De repente no se casen con una cuestión nada más, ¿no? Aprendan lo más que puedan y en el momento en que menos se lo esperen, de repente uno dice, ah, la otra vez era para otra cosa, pero me puede servir en este momento esa técnica, esa situación, pues la agarro, ¿no? La ocupo. Al final del día, ¿cuál es nuestra misión? Brindar bienestar y apoyar a la persona que llega con nosotros, ¿no? Ayudarle a mejorar su calidad de vida, ayudarle a tener mayor resiliencia, ayudarle a superar un trauma, que esté, o sea, buscar su bienestar. Entonces, si algo de cualquier índole, corriente o lo que sea me puede servir para brindarle eso, pues hay que utilizarlo, ¿no? Bueno, una de las, cuestiones que más aparece, como les decía, es la parte de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Hay que saber que primero le vamos a explicar a él qué es la ansiedad, ¿no? Qué es ese proceso, cómo se siente la ansiedad, porque de repente se confunde mucho, y todos lo sabrán, con, cuestiones médicas, ¿no? Ay, es que me duele el pecho, ay, me va a dar un paro, ay, es que me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Entonces, la cabeza empieza a crecer y se hacen unas historias bien grandes. Entonces hay que explicarles primeramente esto, ¿no? De que es algo que puede estarse presentando, que es como una llamada de atención del cuerpo donde te está diciendo que estás muy preocupado por cosas del futuro. Yo relaciono más la ansiedad con el futuro, ¿no? Una preocupación excesiva por el futuro, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, toda esa parte. Entonces el cuerpo refleja de cierta manera toda el embrollo mental que traemos, ¿no? Entonces puede dar cierta sintomatología. Hay que también platicarle a la familia, a los cuidadores, que el niño también puede presentar ansiedad. Entonces, a veces como que la sintomatología de los niños de repente se minimiza un poquito por los adultos, ¿no? Es como, ¿a qué preocupaciones pueden tener o qué le puede estar pasando? O si no entiende todo lo que está pasando, ¿cómo se va a sentir mal? Pero no, o sea, realmente sí presentan y pueden llegar a presentar, ataques de ansiedad. Entonces, explicarle, ¿no? Que en cada persona se da a veces sintomatología de diferente, pero hay como ciertas cosas que son características, ¿no? Vamos a practicar técnicas de relajación. Esto no lo voy a ahondar tanto porque al ratito vamos a ver algunas técnicas específicas de relajación para que las puedan tener, pero esas las podemos utilizar, las que vamos a ver en unos momentos, las podemos utilizar cuando hay ansiedad, ¿no? Vamos a comentarle y hablarle a la familia que el sobreinformarse tampoco es muy bueno, ¿no? Tanto sobre los síntomas físicos que pueda estar teniendo, ¿no? Como la ansiedad, o sea, de repente Google da unos, diagnósticos bastante extravagantes, ¿no? De repente, me duele el pecho, tienes un aneurisma en el corazón y esto y el otro, ¿no? Y ya la persona se superasusta. Ay, me duele el estómago, tienes cáncer en el esófago, o sea, cosas que da Google. Entonces, hay que comentarle que el sobreinformarse sobre la sintomatología, tanto de él como del menor, no es lo más recomendable. También sobre el tema, ¿no? De repente es importante que tengan información, sí, sobre el abuso sexual, sobre los procesos a seguir y todo eso, pero que tampoco esté como todo el tiempo buscando información, porque eso puede generar ansiedad, ¿no? Porque hay información que te encuentras ahí en la red y que es verídica, información que no, entonces a veces eso los confunde, ¿no? Y sobre todo enseñarle a expresar sus emociones. No todos los adultos sabemos expresar nuestras emociones. Y de pronto algo no me siento bien y lo refleja mi cuerpo, se somatiza de cierta manera, pero no expreso mis emociones. Entonces, algo a lo que también le vamos a ayudar mucho al paciente y lo podemos hacer en la parte de los primeros auxilios psicológicos a la hora que estamos haciendo preguntas y todo eso, vamos a guiarlos un poco hacia la expresión emocional, ¿no? Hacia que esté en contacto realmente con qué está sintiendo. Muchas veces puede llegar alguien que se ve sumamente enojado y si está orientado a la acción, quiere demandar a todos y quiere golpearlos y quiere hacer todo un escándalo y un desastre y puede ser que
realmente ese dolor también viene ese enojo, perdón, viene de un profundo dolor, de una decepción, de no saber qué hacer, de esa culpa quizá. Entonces, cuando podemos, desmenuzar un poquito las emociones, ellos van a tener mayor claridad en qué deben hacer paso a paso y cuál es la mejor forma de actuar ante la situación que están pasando, ¿no? Entonces, el animarlo a que exprese sus emociones y también de esta manera le vamos a hablar sobre la importancia de que también, le enseñen, ¿no? Sobre todo al menor, a poder expresar sus emociones, a ser escuchado también, ¿no? Porque es importante que todos en la familia, en el ambiente, pues, puedan expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando y cómo se están sintiendo. Entonces, ahorita más adelantito vamos a ver algunas técnicas de relajación que podemos utilizar, ya sea durante el proceso cuando estamos haciendo, pues, la intervención con la familia, pero también que les podemos enseñar a ellos para que lo utilicen, pues, en casa, ¿no? Para ellos y con los niños también. La tristeza y depresión. Aquí, para mí, la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado, ¿no? Es como voltear a ver todo lo que pude hacer, lo que no hice, lo que debí haber hecho, a lo mejor recuerdos del pasado, de ciertas situaciones que pueden estar pasando por la mente de la persona que acude a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a explicarles al final de cuentas que es un proceso, pues, de duelo, en cierta parte, porque hay una pérdida de seguridad, porque a lo mejor hay una pérdida de confianza hacia una persona, porque hay una pérdida de todo lo que me imaginaba yo que iba a pasar. Recordemos que los duelos no nada más se dan cuando hay la muerte o el fallecimiento de alguien, ¿no? Sino también ante ciertas pérdidas, y en este caso, pues, hay muchas pérdidas que se están teniendo, ¿no? Sobre todo la gran pérdida de la vida como en un momento la concebía y ahora se viene toda una revolución de situaciones que hay que hacer. Entonces, es importante explicarles esa parte de cómo va a sentirse, qué es lo que va a pasar, explicarle la normalidad de lo que siente, ¿no? Que es muy común que de repente se sienta triste, que de repente se siente enojado, que pueda presentar ansiedad y todo eso, que es parte de la normalidad porque es un ser humano, ¿no? Y que como seres humanos de repente nuestro cuerpo necesita expresar lo que está pasando, pero que mientras le demos más nombre a lo que estamos sintiendo, lo identifiquemos y todo eso va a ser mucho más fácil, ¿no? Vamos a abordar algunas técnicas de manejo de tristeza y que podemos utilizar para manejar la tristeza, pues podemos a lo mejor pedirle que escriba un diario de sus emociones, de cómo se siente, que también ocupe técnicas de relajación, que escriba, ¿no? Muchísimo qué está pasando por su mente, si tiene alguna duda, eso les puede ayudar mucho para que ellos le den nombre y le den un manejo a esa parte, ¿no? Y vamos a brindarle estrategias que pueda ocupar con el menor que ahorita vamos a ver más a fondo algunas técnicas, ¿no? Entonces, al final del día, saber que pueden estar presentando ansiedad y también tristeza y o depresión. En muchas ocasiones, esa depresión o esa tristeza que pueden estar cargando a veces ya viene de tiempo atrás y se revuelve por ahí con esta situación. Entonces, cuando vemos que la persona realmente está pasando, no nada más es el shock, sino que le está costando demasiado trabajo y trae acarreando cosas por que, pues, al final de cuentas, cuando nosotros hacemos la entrevista, cuando nos damos cuenta que llega la familia, nos cuenta y todo, también podemos darnos una idea de cómo está la dinámica familiar, si es una dinámica sana, si no es sana, si mamá tiene depresión, si mamá es muy alterada o es violenta o papá o toda la familia. Entonces, nos da un contexto de la situación y muchas veces el contexto, como se está desarrollando la dinámica familiar, no es lo más adecuado ni para los integrantes y sobre todo para el menor. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues hay que brindarles mucha orientación con mucho tacto, ¿no? Y animarlos a que busquen un apoyo más allá. El miedo, hay que saber que el miedo va a aparecer en todas las personas que están involucrados en esta situación. Es una constante inevitable, ¿no? Porque al final de cuentas, está el miedo del menor, ¿no? Para empezar, que tuvo mucho valor para hablar, para decir lo que pasó,
o que tal vez él no lo dijo y alguien se dio cuenta, entonces fue como descubierto, entonces puede dar mucho miedo, sobre todo si el agresor había estado amenazando y toda esa cuestión, pues el miedo va a detonar enormemente. Para la familia también, para las personas que se enteran, se los decía ayer que leía, ¿no? Las preguntas que hacían. Yo sé que tienen muchas dudas, ¿no? Sobre algunos casos específicos, pero es que es muy relativo, les decía yo, no podemos manejar todos los casos de la misma manera, porque ante cada situación, y ahí sí es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta eso, que cada caso va a ser diferente, que no podemos generalizar y aguas con nuestras ideas preconcebidas respecto a las cosas, porque al final del día son seres humanos que se acercan a nosotros en busca de respuestas y que hacen lo que pueden con lo que tienen en su vida. Y así somos todos los seres humanos. Entonces, no podemos juzgar a alguien que a lo mejor sí ha tomado decisiones que tal vez yo no tomaría, ¿no? Pero tal vez yo no las tomaría porque yo tengo ciertas herramientas que a lo mejor esa persona carece. Entonces, ¿cuál es mi función? ¿Qué me toca a mí? Vamos a darles esas herramientas para que a lo mejor las decisiones que tomen más adelante puedan ser más asertivas y más orientadas tanto a su bienestar como al bienestar del menor, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, saber que van a tener miedo, a lo mejor la persona que acude con nosotros también tiene miedo del agresor, ¿no? O sea, la persona que agredió a su al menor en este caso, puede ser que a lo mejor en algún tiempo también la haya agredido o lo haya agredido, entonces el miedo aumenta, porque es enfrentar esa situación de alguien que a lo mejor no había tenido que enfrentar y ahora lo tengo que hacer, el miedo a no saber qué va a pasar, el miedo a saber si voy, hago la denuncia, realmente va a proceder, si realmente van a agarrar a la persona, o sea, son muchas cosas, incertidumbres, y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, como les decía yo, ayer o antier, no recuerdo, que no podemos hacer ninguna afirmación de algo que no estemos completamente seguros que va a pasar, ¿no? Entonces, ahí sí es importante hablar esto con la familia, o sea, mira, puedes hacer este proceso, lo más probable es que suceda esto y esto, pero también puede pasar esto y esto. Porque si le aseguramos que sí, usted va a ir, va a hacer la denuncia, va a ser súper sencillo y va a pasar, o sea, no sabemos realmente cómo se vaya a dar ese proceso. Entonces, sí, a lo mejor sí podemos expresar esa parte de, a ver, toda esta es la gama de posibilidades de situaciones que puede pasar. Entonces, podemos ayudarle a hacer como un plan de acción ante cada situación, a ver qué pasaría si llega a no proceder la denuncia por X o Y situación, ¿qué podríamos hacer? Entonces ahí empezamos a hacer como un plan para que la persona va a tener menos miedo, porque ante cada una de las situaciones ya va a por lo menos tener como plan A, plan B, plan C, ¿no? Ya puedo saber. Entonces eso reduce muchísimo el miedo, porque la mayor parte, o sea, el miedo viene de la incertidumbre. No sé qué va a pasar, ¿qué me da miedo? ¿No? A la oscuridad. Ah, ¿por qué? No sé qué va a pasar. Miedo a la muerte, ¿por qué nos da miedo la muerte? Porque no sé qué va a pasar. Me da miedo un animal, ¿por qué? Porque no sé qué me va a hacer. Entonces, el miedo viene muchísimo de la incertidumbre. Mientras más certezas tengamos acerca de ciertas cosas, el miedo como que disminuye un poquito, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos muchísimo esta parte del miedo, ¿no? ¿Cómo lo podemos manejar? Uno, vamos a hablarles acerca de la aceptación del miedo, ¿no? Saber que si me da miedo que esto pase, es normal, hablarles de la normalidad, hablarles que para que podamos procesar cualquier emoción, primero tengo que aceptar que tengo esa emoción. Entonces, si yo digo, ah, ok, es que tengo miedo, que lo puedan verbalizar y entender, porque muchas veces uno lo maneja de manera cotidiana, ¿no? Todos los días en consulta hablamos de las emociones, pero realmente, y me ha tocado personas, me decía, mi pareja, por ejemplo, me decía: "Fíjate que nunca en mi vida, hasta que llegué contigo, nunca me había puesto a pensar todos los días en cómo me siento hoy, qué emoción tengo", lo otro, pero para mí es algo muy común, ¿no? Pero también hay que saber que no todas las personas están acostumbrados a estar en contacto o en aceptación con sus emociones. Entonces, aunque nos parezca absurdo, hay que explicarles esa parte de las emociones, de aceptar, ¿no? Ah, okey, en este momento sientes miedo, también hay que verbalizarlo. A veces el parafraseo a la hora de la entrevista, a la hora que nosotros estamos, trabajando, es importante, ¿no? Cuando ellos nos dan
una explicación sobre algo, que nosotros lo parafraseemos un poco, les va a dar mayor claridad. Y además de todo, vamos a saber si sí estoy comprendiendo adecuadamente lo que la persona me quiere transmitir o si a lo mejor no lo estoy entendiendo, ¿no? Vamos a orientarlo a que dibujen o escriban sobre ello, sobre su miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? Ah, si le pudieras dar una representación al miedo, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, a lo mejor, ¿qué te parece si lo dibujamos para que lo puedas ver? Y esto, el dibujarlo nos puede ayudar mucho a que él haga, a la que la persona haga una representación mental de ese miedo y no sea algo que solo siento miedo, no sé ni qué es, solamente siento, ¿no? Hablar también acerca de físicamente qué sensaciones les produce ese miedo, ¿no? A lo mejor me da escalofríos, me hace sentir chiquitito, me hace sentir indefenso, vulnerable, que son cosas de las que me acuerdo, ¿no? Que me han dicho, o que tiemblan, todo eso. Entonces, ¿cómo se siente el miedo físicamente? ¿Para qué? Para que ante diferentes situaciones, cuando vaya a enfrentar todo este proceso, sepa identificar qué es lo que está sintiendo en cada momento. Entonces, hablar sobre la parte física, ¿no? Qué es lo que se siente, cómo se siente, todo eso. Y les decía, el dibujarlo también nos puede ayudar y podemos utilizar una técnica de intentar hacer el miedo más pequeño. Hay muchas técnicas para manejar el miedo. De repente hay técnicas y yo me he dado cuenta que están como muy separadas, ¿no? Como técnicas infantiles y técnicas de adulto. La verdad es que yo, luego las revuelvo, ¿no? Hay técnicas que a lo mejor son para niños o más orientadas a los niños, pero que realmente con los adultos funcionan muy bien. Nos puede servir porque al final de cuentas también recordemos que mucha parte de nuestras emociones, mucha raíz emocional viene de nuestra infancia. Entonces, cuando trabajamos de contacto con esa parte más infantil, con esa parte más imaginativa, con esa parte de lo que hemos pasado, puede ayudarnos a sanar. Entonces, podemos pedirle que se dibuje ese miedo después de que ya lo dibujó, de que ya lo tiene ahí con la representación, con algún color que le represente más ese miedo y lo demás. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación en donde vamos a intentar hacer el miedo más pequeñito, ¿no? Entonces, a lo mejor ya lo visualizaste, ahora, ¿qué te parece si nos lo imaginamos? ¿De qué tamaño te imaginas que es el miedo en este momento, no? Entonces, no, pues es mucho más grande que yo, a lo mejor, okey. Entonces, sientes que ese miedo está más grande que tú, ¿qué te parece si empezamos a respirar? Y cada vez que el aire salga de ti, imagínate que ese miedo se empieza a hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿no? Entonces, lo vamos haciendo así y realmente empiezan a físicamente, tú ves cuando una persona está haciendo, algún ejercicio así, cómo hasta las facciones le empiezan a cambiar, ¿no? Como hasta como se siente un poquito más en calma. Entonces, el hacer ese ejercicio imaginativo donde lo van haciendo más pequeño, les puede dar seguridad, ¿no? Entonces, habla acerca, okey, ahora que está más pequeño, ¿qué te gustaría hacer con ese miedo? ¿Qué quiere ese miedo de ti? ¿No? A lo mejor, quiere que me paralice. Hay un video de Casi Creativo, se llama, es un canal ahí animado que habla del miedo. Ahí si tienen la oportunidad de buscarlo. La verdad es un video súper cortitito, pero me gusta mucho porque es un muñequito que va a saltar a una alberca y tiene como un muñeco grande atrás y le empieza a decir cosas, ¿no? ¿Estás seguro que vas a saltar? Ten cuidado porque puedes chocar, cuando tú te avientes puede pasar una paloma y chocan cabeza con cabeza y caen los 2 hechos pedacitos y empieza a dar cosas irracionales, ¿no? Entonces, él empieza como a tener miedo y mientras más miedo tiene y más se quiere arrepentir de las cosas, empieza a crecer más el miedo. Al final del video le da como 2 opciones, después se avienta y le dice y el miedo se hace chiquitito. Entonces, después le dice: "¿Y no tenías miedo?". Dice: "Sí, tengo mucho miedo". Pero de eso se trata, ¿no? De enfrentar los miedos. Entonces, cuando muchas veces un video que yo utilizo se los enseño, entonces yo le digo: "El miedo en ese momento, ¿qué quería que hiciera este muñequito?". Siempre me dice: "No, pues que no se aventara, que se arrepintiera, que se hiciera para atrás". Entonces, ahora tu miedo, ¿qué te está diciendo? ¿Qué quiere ese miedo de ti? A lo mejor que desistan de continuar el proceso, que se paralicen, que se vayan, que huyan, que alejen. ¿Qué me está pidiendo ese miedo? Entonces, de esa manera, el poder hacerlo más chiquito, saber
y darle la opción de que ahora ya tiene una representación gráfica de ese miedo y que esa técnica de hacerlo más chiquito lo puede utilizar en cualquier momento, ¿no? Cuando esté en una situación así donde, el miedo le está dice y dice cosas y como, a ver, lo voy a hacer más chiquito, voy a ver qué quiere y si realmente vale la pena hacer lo que mi miedo quiere o si no me va a traer nada bueno, ¿no? Entonces, eso les puede ayudar muchísimo. Les decía, no nada más es exclusivo para trabajarlo con los niños, ¿no? Y hablar sobre los miedos, como le digo muchísimo, ¿qué quiere ese miedo de mí? ¿Cómo se siente? Lo identifico. Más adelante ellos lo pueden escribir también o pueden irlo dibujando, ¿no? De diferentes formas. La variación, y digo esto, sé que a lo mejor no está aquí, pero una variación que utilizo a veces, con los niños es que se hace el dibujo del miedo o la representación con plastilina, con arcilla, con lo que sea, representan la figura del miedo como ellos quieran y, lo ponemos en una cajita. Entonces, esa caja después ellos la van a amarrar, de cierta manera que el miedo no pueda salir de ahí y que ya no esté llegando a ellos, ¿no? Entonces, que cuando el miedo quiera llegar a ellos, de repente respiren y se acuerdan que el miedo está encerrado allá y no les puede hacer daño de ninguna manera, ¿no? Eso también la verdad es que es bastante útil, les decía, para trabajar tanto con los adultos como en algún punto, si se necesita, pues también trabajar con los niños, ¿no? Entonces, bueno. Hay que preparar a los papás para diferentes situaciones. Los vamos a preparar para el mal comportamiento, para pesadillas, para problemas somáticos y también para regresión en el desarrollo, porque son cosas que pueden pasar, que muy comúnmente pasan. No quiere decir que en todos los casos vaya a pasar. Yo se los decía, hay muchas ocasiones en las que cada niño se va a comportar de manera diferente, no hay como un patrón de conducta, que sea normal ante una situación así, ¿no? Yo sí creo que de repente la normalidad no existe. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a brindarles, algunas técnicas para manejar todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Y ya son las últimas recomendaciones que vamos a ver, el día bueno, a lo largo de que vimos a lo largo de este taller. Entonces, ¿cómo vamos a abordar con los episodios de ira y de berrinches? La familia tiene que saber que al haber alteraciones emocionales, imagínense, si en ellos está habiendo alteraciones emocionales que son adultos, que se supone que uno tiene más herramientas para contener y todo eso, con los niños, ¿cómo va a estar la situación? Si la regulación emocional es algo que están aprendiendo, ¿no? Entonces puede ser que les cueste más trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar con ellos? Le vamos a dar todas estas técnicas para que ellos puedan abordarlo de una mejor manera con sus hijos o con el menor que estén cuidando, ¿no? Entonces, le vamos a decir lo siguiente. Número uno, que tienen que hablarle calmadamente, evitando gritos y regaños, ¿no? Nosotros nos vamos a dar una noción de cómo es la dinámica familiar y de cuál es el estilo de crianza que tengan. Entonces, al ver si es una persona que tiende a gritar, que tiende a hablar muy fuerte y todo eso, le vamos a pedir que le hable calmadamente al menor, ¿no? Que evite gritos y regaños. ¿Por qué? Porque así como a lo mejor ya trabajamos alguna técnica de miedo con esta persona, entonces decirle que muchas de sus acciones también pueden estar generando miedo en el menor. Entonces, que el gritar, el regañarlo y todo eso después de una situación, un evento traumático y sobre todo a lo mejor el evento traumático se ha dado por un tiempo, pero el poder externar lo que está pasando hace que el miedo aumente también para la víctima, ¿no? Entonces, que mientras más, se le grite, se le regañe, se le insista, se le diga, se le reclame algo, pues va a ser más doloroso y más complicado, ¿no? También tenemos que enseñarle y así como vamos a utilizar el ejemplo de lo que nosotros hemos hecho con ellos, ¿no? Así como, se acuerda que yo le estaba comentando, que le pregunté acerca de qué pensaba y qué es lo que usted sentía de todo esto, ¿no? Pues que sí. Eso es algo que usted puede utilizar con el menor, platicarle y preguntarle qué piensa de lo que está pasando, de las situaciones en general, ¿no? No es necesario que el tema de conversación, familiar siempre sea el abuso, pero sí, hacerle saber, por lo menos de primera instancia, a la víctima que cuando necesite hablar acerca de lo sucedido se le va a escuchar, ¿no?
y además que sea algo que realmente haga la familia, que tampoco le estén preguntando, ¿no? Como constantemente sobre lo que pasó, sobre esto, sobre el otro, porque de por sí ya si se está haciendo el proceso legal va a implicar, ¿no? Testificar y todo eso. Entonces, también al decirle pídele que explique lo que piensa, es en general, ¿no? Acerca de alguna cuestión, como orientarlo a que hable más de sus opiniones y de sus emociones en diferentes ámbitos, ¿no? A lo mejor en la escuela, cuándo va a hacer una tarea, cuándo va a ir a jugar, cuándo va a ir a casa de un compañerito, cómo se siente a gusto, si hay algo que esté incomodándolo, todo eso le va a ayudar a la familia para poder entender mejor al menor y lo que pasa, ¿no? O cómo percibe el mundo. También hay que hablarle de proporcionar un lugar seguro, que es importante, ¿no? Que el espacio donde estén viviendo, donde estén pasando todo este proceso, que sea un lugar que para el menor sea percibido como seguro, ¿no? Si quizá era en su casa donde sufría el abuso, pues a lo mejor va a tener que haber algunas modificaciones o buscar la manera de otorgarle seguridad en el caso de que, pues, no haya manera, ¿no?, de cambiarse de domicilio o algo así, pues, a lo mejor, eh, acompañarlo a cambiar la chapa, o sea, que nos acompañe a comprar una chapa diferente para la puerta, ¿no? Que si a lo mejor las ventanas no las siente tan seguras, bueno, pues, que pueda, vamos a lo mejor a hacer algún cambio. O sea, que la familia también darle esa orientación de que hay detalles muy, eh, que parecen muy tontos, pero que es importante tener en cuenta. A lo mejor, y quien ha tenido la situación de vivir una experiencia así, sabe que a lo mejor hasta el color de una pared, hasta un olor muy específico puede detonar en una persona que todo, la experiencia del abuso se repita. Entonces, también es importante que la familia trate a medida de lo posible de brindarles un espacio más seguro, un lugar más ameno, ¿no? A lo mejor cambio de aromatizante, si es dentro de la misma casa, a lo mejor cambio de aromatizante, a lo mejor le doy una pintada a su recámara, a lo mejor muevo, reacomodo un poquito toda la recámara para que queden en posiciones diferentes las cosas. Esto es importante que nosotros se lo hagamos saber a la familia, ¿no? Para que ellos también puedan dimensionar y tomar en cuenta ese tipo de situaciones y que el lugar donde esté el menor, pues, sea un lugar donde se sienta seguro, donde se sienta a salvo de todo lo que está pasando, ¿no? Una técnica que también podemos utilizar es la del tiempo fuera, que esta nos ayuda muchísimo cuando estamos en situación de crisis, cuando estamos así, el darnos así como en el fútbol, ¿no? Que dicen tiempo fuera, que vas y te relajas un ratito. No la técnica de tiempo fuera, hay una técnica más conductual que a lo mejor es como irte al rinconcito, todo eso lo ocupan de repente mucho por ahí. No así, sino que esa parte de decir, okey, cuando necesites un tiempo a solas, o si yo necesito un tiempo a solas para respirar, para a lo mejor meditar, hacer una de las técnicas que nos enseñaron, lo que sea, ¿qué te parece si puede ser que hagan una señal particular entre ellos, que digan como tal tiempo fuera, que digan una palabra clave, que indique que así como que ahorita a lo mejor está muy tenso, ¿sabes qué? Necesito mi tiempo fuera y a lo mejor voy a ir a mi recámara, voy a ir allá, respiro, me calmo y ya después puedo regresar y podemos terminar la conversación o la actividad o lo que sea. Entonces hay que explicarle también a ellos que ellos pueden tomarse el tiempo fuera como adultos, ¿no? No necesitamos arreglar todo en un momento, no estamos gritarle al niño, decirle, entonces sí, que ellos aprendan a detectar, ¿no? A lo mejor estoy en un episodio de ansiedad, tengo miedo, pero el niño llegó, hizo algo y me estoy enojando, sumándole a esto, entonces probablemente mi reacción no vaya a ser tan adecuada, a lo mejor puedo llegar a hacer daño. Entonces, ¿qué hago? Pido mi tiempo fuera, me voy, me relajo un ratito y regreso y ya podemos hablar, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que nosotros podemos enseñarle a la familia para que lo implemente en casa y de esa manera, ¿se acuerdan que yo les decía que nuestro paciente principal va a seguir siendo la víctima de ASI? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, al generar y darle herramientas a la familia, proporcionarle todo este tipo de situaciones, pues por ende el ambiente del menor va a mejorar, ¿no? Entonces, estaremos cumpliendo, ¿no? Como con esa parte. También aquí algo que no está en la presentación, pero que también ahorita se me vino a la mente y que es importante, saber que muchas veces en situaciones así
nosotros mismos vamos a tener que aprender a lidiar con la frustración, vamos a tener que aprender a lidiar con enojo muchas veces de lo que está pasando, porque va a haber personas que a lo mejor no siguen las situaciones y que lejos de poner rápido a salvo al menor, puede ser que no, o puede ser que no sepan manejar su ira y de todas maneras nos lo están regañando, cosas así. Entonces también nosotros tenemos que manejar esa frustración y si una técnica vemos que la familia no le está utilizando, no le está gustando, no le está funcionando, bueno, vamos a brindar otra y vamos a tratar de buscar, ¿no? Las diferentes herramientas. Se los decía, no todo va a funcionarnos con todas las personas. Entonces, si algo no me funciona, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar otra manera de poder intervenir por ahí, ¿no? Pero sí, a veces existe la frustración y también nosotros tenemos que aprender a manejarla, ¿no? A trabajar con ello. Las pesadillas va a ser algo que, muchas veces aparece, incluso por años, en las personas que son víctimas de algún abuso sexual o de violación. Es esa huella que queda ahí, que se repite constantemente, y muchas veces los sueños, recordemos que es un poquito el contacto con el inconsciente. ¿Qué soñamos? Soñamos deseos reprimidos, soñamos miedos, soñamos anhelos, cosas que queremos y a lo mejor no hemos externado. Además de sumado a un conjunto de experiencias que hemos vivido, ¿no? Realmente esos son los sueños. Entonces, hablar del miedo, los miedos es algo que aparece muy constantemente en los sueños y nosotros le dimos el título de pesadillas, ¿no? A los niños que viven situaciones así o incluso los adultos que atravesaron por esta situación pueden atravesar por pesadillas. ¿Qué técnica le vamos a dar a ellos? Bueno, que hagan su relajación y otras cosas que vamos a ver ahorita antes de dormir, pero para el menor, ellos, ¿qué necesitan hacer como familiares con el menor? Esas 3 cosas yo creo que les pueden ayudar. Número uno, a lo mejor que lo acompañen a dormir, ¿no? Decirle: "Ah, ¿sabes qué? Vamos a te voy a acompañar a dormir, voy a estar contigo un ratito". Vamos a hablarle ahí, obviamente, del tiempo de calidad, ¿no? Y que aunque sean 10, 15 minutos que le dediquen a la hora de llevarlo a dormir, al niño le va a dar muchísima más seguridad. Aquí es importante que nosotros le hagamos alusión. Si a lo mejor es un niño que ya duerme solo, no vamos a hacer una regresión, porque de repente los papás, si lo veíamos con la sobreprotección, es como, ay, es que mi hijo, ¿cómo va a estar solito, pobrecito, y si le pasa algo, y si esto, porque también entran los miedos de ellos, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es decirle que no hay que cambiar la rutina, o sea, si el niño tiene su habitación, si está segura, si ya no hay nadie que le pueda hacer daño, ni mucho menos, y a lo mejor ya se puso un ambiente seguro, el niño tiene que quedarse en su recámara, ¿no? Porque el llevárselo a dormir otra vez con mamá, con papá, esto puede hacer que regresemos y que después sea muy difícil porque lo va a ver como esa seguridad y no va a poder enfrentar lo que está pasando. Entonces, a la larga, pues después van a batallar con sacarlo otra vez de la cama, ¿no? Entonces, acompañarlo a dormir, contarle cuentos es una buena idea, ¿no? ¿Cuentos de qué? Pues cuentos sobre las emociones, sobre algunas historias. Ay, perdón. Entonces, el que les cuenten cuentos, yo creo que es algo que a los niños les gusta muchísimo, ¿no? Que canten canciones, todo eso les puede, ayudar muchísimo. Brindar seguridad, confianza real y congruente. ¿A qué me refiero con esto? A que, a lo mejor se le puede decir al menor que si se está sintiendo incómodo, si tiene miedo, si algo pasa, que puede hablar, ¿no? Ya sea que uno decida: "Ah, puedes ir y tocarme a la recámara, o me puedes gritar, o me puedes hablar, o puedes, no sé, hablarme por teléfono", no sé, ¿no? Dependiendo de lo que se nos haga más sencillo, y ojo aquí, normalmente el menor va a querer comprobar que es real, entonces a lo mejor, la primer noche te habla 2 3 veces, ¿no? Y a lo mejor no le está pasando realmente nada, pero les va a hablar, ¿por qué? Porque quiere probar si ante una situación real de crisis, realmente va a haber alguien ahí que va a apoyar o no va a haber nadie que me va a apoyar. Entonces, tiene que ser real, ¿no? Eso siempre es importante que nosotros le digamos a los cuidadores que los niños vienen de haber sido engañados y de haber sido abusados por alguien, ¿no? Entonces, esa persona no era una persona de confianza y se viene a dar cuenta el menor
que realmente muchas de las cosas que le dijo, ya sea por parte de amenazas o por parte de que se lo ganaba con regalos, con esto, con el otro, que no era algo positivo. Entonces va a buscar confianza en las personas que están cerca y para obtener esa, o sea, para poder que se ganen la confianza va a estar retando constantemente esta confianza. Entonces, que si la familia, los papás le van a decir, le dicen, ¿sabes qué? Es en cuanto tú me hables, yo voy a venir rápido. ¿Qué tienen que hacer? En cuanto el niño hable, tienen que ir rápido, porque es la manera en que le van a brindar esa seguridad, ¿no? Entonces, estas son cosas que le podemos hacer porque sí, de repente ya así como que, pero es que no puede dormir, ¿no? Y el contarles cuentos antes de dormir y a lo mejor ya que esté dormido también, cuando recién se duerma el niño, hablarles acerca pues decirles, ¿no? Cosas positivas como lo importante que son, como lo valiente que fueron, todo ese tipo de situaciones que también le pueden ahí, ¿no? Hacer ahí en el inconsciente entrar un poquito y generarle mayor tranquilidad, ¿no? Entonces, estas son algunas cuestiones que podemos utilizar o brindarle a la familia para cuando tienen que abordar la parte de las pesadillas. Cuando, empiezan a orinarse en la cama, o a lo mejor ya lo venían haciendo de hace tiempo y sabemos que dentro de alguna señal de alerta que podemos tener a la hora de tener la sospecha de que hay algún tipo de abuso sexual infantil, parte de ello es que de repente empiezan a orinarse en la cama. Pero en ocasiones no, en ocasiones ya hasta que está el proceso iniciado, como que algo pasa y empiezan a hacerlo. ¿Qué le tenemos que decir a los papás? Número uno, siempre se tiene que descartar que sea una condición médica, ¿no? Entonces, si el niño se ha venido haciendo pipí y a lo mejor ya lo llevaron al doctor y no encontraron nada o cosas así, bueno, entonces ya podemos intervenir. Pero si no se ha llevado al doctor o si tiene una infección, si tiene algún problema médico, pues se va a trabajar esa parte médica, ¿no? Que también está en tratamiento y también podemos utilizar esto para trabajar con ellos. Le vamos a decir también a los cuidadores que es importante que hagan horarios y estar pendientes de ellos. A lo mejor cada cierto tiempo durante la noche, ir a llevar al niño al baño, ¿no? Al niño o a la niña. A lo mejor me toca a la 1 de la mañana, a las 3 y a las 5. Y sé que es un poco tedioso a veces para la familia, ¿no? Decir: me tengo que levantar y todo eso", pero también le vamos a explicar que va a ser por un tiempo, ¿no? Porque el cerebro crea rutinas y a lo mejor después el niño en automático a la 1, a las 3 y a las 5 se va a levantar y va a ir al baño, porque ya, su cerebro registró esa parte, ¿no? Y se le hace como un hábito que hay que evitar regaños, humillaciones y malos comentarios, ¿no? Saber y también explicarle a la familia que parte de orinarse en la cama puede ser una somatización respecto al trauma que vivió y que muchas veces realmente no es algo que puedan controlar, o sea, no es como que el niño esté dormido y diga, ay, me voy a hacer pipí, no me importa, o sea, no funciona de esa manera y nosotros también se lo tenemos que explicar a la familia, ¿no? Que el hacer, amenazas, malos comentarios, regaños, burlas sobre lo que está pasando, de ninguna manera va a hacer que esto cambie, que se mejore, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Lo pueden empeorar. Entonces, sí es importante que le hagamos la aclaración a los cuidadores, porque si no, de repente pues son maneras automáticas a veces, ¿no? Que se tienen de reaccionar ante ciertas situaciones con un regaño, con un grito, con una amenaza y saber que pues en este momento, digo, yo creo que siempre, ¿no? Debería de ser así porque no está padre que te eduquen bajo amenazas y cuestiones así o violencia, ¿no? Porque realmente no debería de ser así, pero esta es la oportunidad perfecta para poder darles esa orientación sobre cómo trabajar esa parte, ¿no? Entonces, aquí está lo de orinarse en la cama. Problemas somáticos también puede presentarse en muchos niños o puede venirse presentando desde tiempo atrás, ¿no? Final de cuentas, es un mecanismo de defensa donde el dolor emocional, pues sí, se va trasladando inconsciente o inconscientemente a la esfera física. Entonces, es un mecanismo de defensa y sirve para mostrar que algo no está bien. ¿Cómo funciona? O sea, a lo mejor ese dolor emocional que yo tengo no lo puedo externar, no lo puedo expresar
Entonces, básicamente, el cerebro pide ayuda y el cuerpo dice: "Hey, yo te ayudo. A ver, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que esa persona ponga atención a ti? Okey, yo lo hago". Pum, un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, ya siento que el corazón se me va a apretar y a parar, y siento que quiero salir corriendo y no sé qué me está pasando. ¿Qué es? Mi cuerpo me está hablando, me está diciendo: "Hey, ponme atención. Fíjate que algo aquí no nos está gustando cómo funciona, algo no está funcionando bien, necesitamos que te atiendas", ¿no? Realmente es eso, es una llamada de atención del cuerpo para ponerle atención. ¿Qué va a pasar? Cuando ya sabemos que es un problema somático, cuando a lo mejor el niño está presentando una situación, puede ser que se sienta mal, que se sienta agotado, que se esté haciendo pipí, esas situaciones, y ya hubo o que le duele el pecho y cosas así, ya lo llevamos al médico, ya se hizo un estudio, esto, lo otro, se descartó, no tiene nada, ¿no? No hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las emociones se están reflejando a través de la parte física. Entonces, es importante que nosotros le demos esta explicación a los cuidadores, porque de repente no saben y es como, ay, no, pues es que ya nada más me está chantajeando o está súper berrinchudo, no quiere hacer nada por flojo, esto, el otro. Y empezamos a poner etiquetas, ¿no? Entonces, si nosotros les hablamos acerca de que el dolor emocional si yo les pregunto dónde se siente el, no sé, mm, ¿dónde se siente el dolor, del apéndice? Ah, todos saben, ¿no? O la mayoría sabemos, dónde está el apéndice, y quien ya pasó por una situación de apéndice, y te pones a platicar con el otro que también lo operaron del apéndice, hay una congruencia porque, pues mira, es en esta zona y así, me dolía así, me daba esto, el otro. O un dolor de cabeza, ¿dónde nos da? En la cabeza. Todos sabemos cómo se siente un dolor de cabeza, qué es lo que pasa. Pero si yo les pregunto, ¿cómo duele el miedo? Entonces, como, pues no sé, a veces ni siquiera lo pensamos, cada persona lo refleja de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese dolor emocional a veces es difícil de expresar, es difícil de entender y bueno, el cerebro dice, no te preocupes, yo te lo pongo aquí más sencillo, te lo voy a poner en esta zona de tu cuerpo para que ya me pongas atención y a ver si ya lo trabajas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la somatización y pues la ansiedad de pronto es algo así, es un dolor emocional que no se puede expresar y está ahí, lo mismo que la depresión, ¿no? Y a lo mejor es tan pesada esa cuestión que ni siquiera te deja como levantarte, que a lo mejor ya no te da hambre. Entonces, físicamente sí cambia todo lo que está pasando y puede haber muchos problemas somáticos. También hay que saber que puede ser que no los presenten. O sea, este tipo de situaciones, el orinarse en la cama, los problemas somáticos, todo esto, puede ser que el menor sí lo presente o puede ser que no. Entonces, ahí es donde les digo, vamos a ir viendo y a lo mejor sí le vamos a dar como una noción a los cuidadores acerca de lo que puede llegar a pasar, pero hay que ser muy cuidadosos, porque aparte de que, perdón, acuérdense que de repente, si lo puedes creer, lo puedes crear, y si lo piensas y todo eso, y de repente como que empezamos a ver cosas donde no hay, entonces por eso les digo que siempre tenemos que escuchar mucho, las necesidades y lo que está pasando, ¿no? Alteraciones en el desarrollo también se pueden presentar, suelen darse como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, a lo mejor hay cierta regresión en conductas. Claro que depende de la edad, ¿no? Si estamos hablando de un niño de 6, 7 años, 8 años, puede ser que de repente quieran regresar a usar el pañal, que se empiecen a hacer del baño, que a lo mejor empieza a pedir, ay, ¿qué quiere su mamila? ¿Qué quiere eso? ¿De dónde viene esa parte de las regresiones? Quizá es ese deseo interno por regresar a ese momento donde sí estaba seguro y donde no había sucedido esto que me dañó. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuestión de quiero regresar a esa etapa donde me sentía más a gusto, más seguro, ¿no? Entonces, hay que hablarle porque de repente, si es que de repente ya estaba bien y ya está hablando mal y habla bien chiqueado y me molesta y ahora quiere que lo esté cargando siempre, quiere esto, entonces vamos a hablarle acerca a la familia acerca de ese proceso, que a lo mejor de manera inconsciente, el menor está queriendo regresar a ese momento de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tiene la familia que proporcionar un lugar seguro, un ambiente estable donde el menor ya no vea la necesidad de regresar al pasado
para poder sentirse bien, ¿no? Entonces, a medida que se trabaje, que vaya a su terapia, todo esto, pues puede ir encontrando ese camino y se va a dar cuenta que ya no necesita regresar atrás para poder tener esa tranquilidad que tanto quiere, ¿no? Que está buscando. Vamos a comentarles que necesitan proporcionar un espacio seguro en casa, ¿no? Las víctimas de ASI suelen sentirse inseguros en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, animarlos a que digan esa parte de te amo, te quiero o eres importante, que lo digan constantemente. ¿Qué más puedo hacer? De repente me preguntan, ¿no? Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué más puedo hacer para que mi hijo, mi hija se dé cuenta que aquí estoy, que me importa? Por ahí colocarle una notita, ¿no? Puede ser en la lonchera, en la mochila, cuando va a ir a alguna situación, cuando se va a enfrentar a algo que le está generando miedo, pues una notita siempre es algo que les puede otorgar, ¿no? Un poco de seguridad. Entonces, que si son hábitos que realmente los que somos papás sabemos que este tipo de situaciones, pues, deben estar presentes, ¿no? Siempre, pero que a veces los papás, pues, como les decía, no es que ellos no quieran hacer las cosas, no muchas veces no saben, entonces tenemos que brindarles esas herramientas. El dedicar tiempo de calidad, es importante que le hablemos a la familia acerca de la diferencia entre cantidad y calidad, ¿no? Porque puede estar una mamá, 24/7 con sus hijos, y no estar con ellos, ¿no? Estar de cuerpo a presente, como dirían por ahí, o sea, mamá está en la cocina, está lavando, está haciendo esto, está el otro, pero el niño está ahí de un lado viendo la tele o haciendo otra cosa. Eso no es pasar tiempo juntos, ¿no? Entonces hay que hablarles acerca de la dedicación del tiempo de calidad. Incluso la hora de dormir puede ser un buen momento, ¿no? Para dedicar ese tiempo de calidad donde, mamá, ¿qué te parece si juegas un ratito? Después le cuentas un cuento, después ya se duerme. Y para el niño, va a ser un momento de mayor tranquilidad y que le va a ayudar muchísimo, ¿no? Vamos a animarlos a que expresen sus dudas, inseguridades y emociones. Esto siempre es importante, ¿no? El hablar de lo que me está pasando, el darle un nombre, el darle una representación nos puede ayudar. Y lo que decía, ¿no? Del espacio seguro también puede ser que busquen dentro de casa, un espacio donde el menor se sienta más seguro. Puede ser dentro de su habitación o puede ser en otro espacio de la casa, a lo mejor, que él se sienta ahí a gusto, seguro. Bueno, se puede acondicionar para decirle que cuando haya un ataque de ansiedad, cuando se sienta mal, cuando esté pasando algo, que puede ir a ese lugar seguro para sentirse mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí mamá de repente no encuentra dónde está, okey, ahí te puedo encontrar en tu lugar seguro. Y como les decía, también tomar en cuenta esos pequeños detalles de colores, de algunas sensaciones, de aromas, de todo esto de que también pueden ser importantes para ir modificando y que así la víctima se sienta mucho mejor, más seguro y con mayor tranquilidad, ¿no? Los límites, también vamos a hablarle a la familia de la importancia de mantener, de enseñarle al menor a poner límites, ¿no? ¿Qué vamos a decirle? Que tiene que poner límites claros, firmes y expresar su sentir en diferentes situaciones. También vamos a comentarle que es importante enseñarle a respetar los límites de los demás. Aquí tiene mucho que ver y esto se puede dar desde la prevención con lo que les decía ayer, ¿no? Y que me decían, bueno, pero, ¿qué pasa si quiere jugar y de repente se da el tocamiento entre un niño y otro? Muchas veces esos niños no saben que necesitamos respetar el espacio personal de los demás, ¿no? Que si no lo respeto sin quererlo o sin la intención, puedo llegar a hacerle daño a otra persona. Entonces, es importante que les hablemos. En caso de los que ya fueron víctimas, a veces, pues, no hacían ciertas cosas porque no tenían el conocimiento, la noción o no sabían cómo hacerlo. Aquí es donde es la importancia de enseñarle a poner límites, ¿no? Y que si algo no quieren hacerlo, que lo pueden decir en voz alta, que pueden, a lo mejor recurrir, ¿no? Brindarle un plan de acción ante situaciones en donde se sienta vulnerado, donde sienta que no está pudiendo poner límites, a lo mejor si es en la escuela, que si no puede decir que no a algo o se está sintiendo incómodo o incómoda con algo, ¿qué puede hacer?
Recurrir a tu maestra. No, pero es que no me siento a gusto con la maestra. Okey, ¿con quién te sentirías a gusto o qué te sentirías a gusto de hacer? No, pues me gustaría hacer tal cosa, ¿no? Bueno, entonces empezamos a tener un plan y a armar una situación, y la familia necesita siempre saber que tiene que darle planes de acción al menor ante cada situación. Así como les decía, el miedo viene de ahí, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Entonces, si yo sé que si me siento de esta manera voy a hacer esto, esto y esto, va a ser mucho más fácil y sencillo que yo esté con mayor tranquilidad, ¿no? Y también la parte de los límites a los demás es importante hacérselos ver, pero también aquí a la hora de poner límites, pues nosotros también tenemos como adultos que saber hacerlo, ¿no? Y la familia también, para lo cual también tiene que ver muy relacionado con la parte de la disciplina. Recordemos que regularmente las personas que abusan de los menores, pues ya los engañaron o los amenazaron. Los engañaron puede ser de una manera positiva o negativa en el tono de lo que utilizaron, ¿no? A lo mejor puede ser que de forma positiva, por decirlo de algún modo, y lo digo entre comillas, que fue mediante regalos, mediante buenos tratos, situaciones, entonces los engañaron. Al final de cuentas obtuvieron un beneficio a costa de eso, ¿no? El agresor obtuvo ese beneficio, ¿no? De hacerle daño y, pues, generó ese engaño. Está la otra parte de que cuando es mediante agresión y demás, pues, es con amenazas. Entonces, esas son experiencias que el menor ya vivió. Por ello, tenemos que hablar nosotros sobre reglas en el hogar, sobre consecuencias. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la familia? Este plan es importante, ¿no? Que se pueden reunir para planear las reglas generales. Es importante que también el adulto o los adultos sepan que esas reglas que ellos tienen que poner en casa tienen que ser para todos, no nada más puede ser para el menor, ¿no? Entonces, si yo quiero que, mi hijo a lo mejor no grite, pues no va a ser, que Juan no grite, no, es no gritar, o sea, o hablar en voz baja, ¿no? Porque, siempre en positivo funciona mejor. O sea, hablar en voz baja o hablar en tono normal mientras estemos en la casa. Entonces, va para todos, ¿no? No nada más para el menor. Y aquí vamos a establecer, consecuencias de cada una de las reglas que va a pasar si no se cumple, ¿no? Entonces, al tenerlo más claro, es más fácil para el menor seguirlo, porque ya no es mediante amenazas, engaños ni nada, sino es como un plan estructurado en donde ahí dice a lo mejor qué debemos hacer o qué cosas no están tan permitidas hacer y cuál sería la consecuencia. También la asignación de obligaciones es importante, claro, acorde a la edad, pero sí tenemos que decirle a la familia que no por el hecho de que el menor haya sido víctima de alguna situación, quiere decir que ya no va a hacer nada, ya lo vamos a cuidar, no importa si hace esto, si hace el otro, si quiere salir, si todo le voy a dar, porque al final de cuentas pues la educación debe de ir de la mano siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de darle herramientas también para que más adelante pueda enfrentar la vida, porque la vida funciona de cierta manera, hay consecuencias lógicas que suceden, o sea, si una persona falta al trabajo varias veces, ¿qué va a pasar? Te descuentan o te corren, no hay de otra. Si no trabajas, pues no vas a ganar dinero, o sea, hay consecuencias lógicas en la vida y esa es la manera en que se tiene que empezar a disciplinar a los niños en mostrándoles consecuencias lógicas. La asignación de obligaciones, una técnica que nos puede utilizar que podemos utilizar en la economía de fichas. Aquí sí es importante decirle a la familia y en caso de que nosotros estemos atendiendo a la familia y queramos intervenir con la economía de fichas, pues las especificaciones, ¿no? Porque si no, esta técnica, como puede funcionar muy bien, sí se sabe manejar, como puede no funcionar y reforzar las conductas equivocadamente. Entonces también es importante, ¿no? Como tener mucha claridad de cómo manejarlo, con las reglas bien establecidas y todo para evitar que sea contraproducente. Y establecer las consecuencias, les decía, las consecuencias tienen que ser lógicas. Si a la hora de comer yo le digo al niño que si no se come la comida, no va a ver la tele, en el cerebro del niño no hay una secuencia lógica, es una amenaza, no es mostrar una consecuencia. ¿Por qué? Porque una consecuencia debe ser natural y prudente. Entonces, a lo mejor, ¿cuál sería la consecuencia? Sabes que si no te terminas, no sé, las verduras, no te puedo dar postre. Es una consecuencia lógica. ¿Por qué?
porque tu organismo necesita balancearse, y si no tiene los nutrientes que las verduras le van a proporcionar, yo no te puedo dar más azúcar o yo no te puedo dar esto porque, pues, no se balancearía, ¿no? Entonces, okey, en su cabeza va a ser más fácil de entender. Si el niño no hace sus obligaciones en casa, a lo mejor no tendió su cama y no, no recogió la ropa, ¿cuál va a ser una consecuencia lógica? Si yo le digo a lo mejor: no vas a jugar, o no vas a ver la tele, o no vas a agarrar el teléfono", puede o no puede ser una consecuencia lógica. ¿De qué depende? De la explicación que yo dé. Si yo nada más digo: "No tendiste tu cama, ¿ya no vas a ver la tele?", para el niño es como, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Entonces, si no tendiste tu cama, sabes que no puedo dejar que veas la tele porque te distrajiste viendo la tele en lugar de tender tu cama. Entonces ya hay una razón por la cual, ¿no? Entonces sí es importante que este tipo de situaciones nosotros los orientemos a la familia, a los cuidadores, para que ellos también sepan, ¿no? Porque ahora algo que veo yo que utilizan muchísimo muchísimo los papás para amenazar a los hijos es el celular, ¿no? El celular, el teléfono, perdón, el teléfono, puede ser la tablet o la televisión o el Internet o la computadora, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Entonces, si es un recurso que la familia quiere utilizar, está bien, pero hay que establecer las consecuencias de manera clara. Entonces, yo voy a poner las reglas y de una vez voy a poner cuál va a ser la consecuencia. Si tú no cumples con tus deberes, no sé, te voy a recoger el teléfono. ¿Qué vamos a poner? ¿Cuánto tiempo se va a recoger el teléfono? ¿De a partir de qué día? ¿Cómo va a ser ese proceso? Es importante. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener claridad y saber que nosotros cumplimos, ¿no? Entonces, que los cuidadores están cumpliendo realmente con lo que dicen. Entonces, esto nosotros se los podemos transmitir a los cuidadores para que ellos sepan y tengan la noción de cómo llevar a cabo ese tipo de situaciones en cuestión de disciplina. ¿Qué van a fomentar o cuál es la idea? Fomentar seguridad, confianza, autoestima, independencia y autocuidado. Estas son como las bases de lo que ellos tienen que aprender a ir trabajando. Se lo tenemos que hacer saber, ¿no? ¿Cómo le van a dar seguridad al niño? Pues proporcionándole un espacio donde sea escuchado, donde pueda estar a gusto. ¿Cómo le vamos a dar confianza? Animándolo a que sea independiente, a que pueda hacer cosas, ¿no? Por sí mismo, haciéndonos los adultos que están alrededor, cosas que sean congruentes, ¿no? El autoestima también es importante trabajarla y es algo que por eso siempre se recomienda, pues, que el menor, que haya sido víctima y la familia, pues, que tomen terapia, ¿no? Trabajar con su independencia también. Por ahí hace un tiempo me decía un un niño, me decía: "Yo creo que mi mamá ahora piensa que soy inútil", ¿no? Y decía: "¿Por qué?". Me dice: "Sí, porque desde lo que pasó", me dice, "ya no me deja hacer nada. Yo creo que piensa que me volví bien inútil y que no sirvo para nada", ¿no? Y entiendo que, pues, realmente esa no era la intención de la mamá, sino como cuidarlo, cubrirlo y todo, pero también hay que ver más allá, ¿no? Que necesitamos yo creo que como papás, y es algo que yo siempre digo, como papás, ¿cuál es la función? Formar personas independientes que sean capaces de valerse por sí mismas el día de mañana sin pasar por encima de los demás. Yo creo que esa es la misión, ¿no? Entonces, para eso, pues hay que fomentar todo esto en ellos, ¿no? Y muchas veces la familia no tiene tanta noción de qué hacer o de cómo hacerlo o de qué es lo que necesita lograr, ¿no? Con su hijo, con su hija y sobre todo, pues, esa sensación de sentir que han fracasado porque se lo expusieron a una situación de abuso o porque no se dieron cuenta. Entonces, si nosotros le hablamos de esta parte de cosas que ahora sí puede hacer, que puede fomentar, pues esto le va a ayudar muchísimo también a ellos, ¿no? Ahí van, ahora sí, algunas técnicas. Una técnica que podemos utilizar se llama puesta en tierra, o así la titulé en este momento, que se puede trabajar momentos de angustia, ansiedad, preocupación, algún ataque de pánico, alguna cuestión que están como teniendo mucha ansiedad o que están así como muy alterados en alguna situación. Esta técnica, obviamente, se la vamos a enseñar nosotros a los cuidadores
y también la pueden transmitir de pronto al menor ellos, ¿no? O por lo menos tenerla ahí de reserva ellos para cuando la necesiten. Entonces, ¿qué van a hacer o cuál es la idea? Es que en donde estén pongan los 2 pies siempre en la tierra, puede ser que se separen, o sea, como que si estoy sentado y me siento ansioso, necesito que te pares y que tus pies estén en contacto con el piso. Si tienen la oportunidad de hacerlo descalzos para que sea directo y si no, bueno, bien parados, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Algo que pueden hacer es empezar a nombrar lo que están viendo, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, yo aquí, veo 1, 2, 3, 4 letreros y veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay muchos muñecos, 9 muñecos, hay, o sea, empezar a ver, ¿no? Qué hay a mi alrededor y el nombrarlo, esto les puede ayudar. ¿Para qué? Para situarnos en el momento presente, ¿no? El comer o chupar un limón también es algo que nos saca por la cuestión ácida, hace un efecto en el cerebro que te distrae un poquito de todo lo que está alrededor y te centra en la sensación física que te está dando, entonces algo que también les puede ayudar para ellos cuando están como muy angustiados, eh, contar o decir el alfabeto de regreso, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a contar de 10, 9, 8 o de más grande, o hacerse el reto de decir el alfabeto o el abecedario al revés, también es algo que les puede ayudar. Entonces, esto lo vamos a hacer que con los piecitos bien puestos en la tierra, sintiendo los pies, y voy a empezar a ver, ¿qué también puedo utilizar? Y eso se utiliza mucho para cuestiones de ansiedad, el que nombren a lo mejor 5 cosas de un color, ¿no? Entonces, a lo mejor, voy a buscar 5 cosas verdes, entonces empiezo a ver a mi alrededor 5 cosas verdes, 4 cosas que estoy escuchando, ¿no? ¿Qué se escucha? 3 cosas que siento, ¿no? 2 cosas que estoy oliendo. Entonces, el poner en contacto los sentidos con lo que está pasando a su alrededor siempre les puede ayudar muchísimo para poder centrarnos y eso baja los niveles de angustia. ¿Por qué? Porque ya no estoy preocupado por lo que va a pasar, de miedo, porque el miedo es esa incertidumbre. Entonces, si yo me da miedo lo que va a pasar y eso me genera ansiedad, pero dejo de pensar en eso y me regreso a este preciso momento, va a ser mucho más fácil que yo me pueda relajar, que pueda estar más tranquilo y por ende que pueda brindar tranquilidad, ¿no? Que eso es algo muy importante que yo siempre le digo a los cuidadores, a los papás, porque a veces quieren enfocar toda la atención, es que quiero llevar al niño allá y quiero que llevarlo a terapia, hacer esto y el otro, pero siempre le digo a los cuidadores, a ver, si tú estás bien, va a ser más fácil que tu hijo o tu hija esté bien o tu nieto, quien sea, ¿no? Pero primero necesitas voltear a ver por ti y después por los demás. Es como cuando van en el avión y te dicen, ¿no? Te explica la aeromoza, te da toda la explicación y dice que si cae la mascarilla, primero te la pongas tú y después puedes ayudar a alguien más a ponerse la mascarilla. Entonces, lo mismo pasa aquí. Esas técnicas se las vamos a dar a ellos para que las puedan utilizar primero en ellos, para que sea una herramienta y si ellos están tranquilos, si ellos regulan su ansiedad, si ellos regulan su miedo, regulan su angustia, va a ser más fácil que puedan dar, apoyo y contención a las emociones del menor, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros se lo hagamos saber a ellos. Las técnicas de respiración y relajación también, realmente son muy sencillas de utilizar, son muy buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tal cual ustedes lo pueden hacer ahí donde están. Entonces, le vamos a pedir a la persona que, haga este ejercicio con nosotros y que después lo pueda hacer en casa. Entonces, vamos a, cerrar los ojos y me acomodo, me pongo en una posición en la que esté bastante cómodo, que me sienta a gusto y voy a empezar a hacer respiraciones profundas. Entonces, cuando yo inhalo, sostengo el aire y luego voy a ir soltando lentamente. Y me voy a dar cuenta que cada vez que suelto el aire, mis hombros se relajan un poquito más. Entonces voy a hacer otra respiración y voy a ir soltando el aire muy despacito y cuando el aire va saliendo, mis hombros se relajan un poquito más. Entonces voy a hacer otra respiración y después de eso voy a ir buscar un ritmo de respiración donde mi cuerpo se sienta cómodo, se sienta a gusto
y voy a empezar a poner atención de abajo hacia arriba en mi cuerpo. Primero voy a poner mucha atención en mis pies. Voy a poner atención y háganlo ahorita, pongan atención en sus pies, cómo se sienten, si traen calcetines, si se sienten los calcetines, si se siente el zapato, si se siente a lo mejor el piso, ¿qué siento en mis pies? Después vamos a empezar a subir un poquito más y vamos a poner atención a las rodillas. Entonces, ¿cómo se sienten mis rodillas? Las puedo mover así donde estoy, puedo relajar los músculos, los puedo contraer los músculos, vamos a soltar. Voy a seguir poniendo atención en mi cuerpo, mi respiración está muy calmada y voy a subir hasta mi estómago. Voy a poner atención en mi estómago. ¿Cómo se siente? ¿Qué hay ahí? ¿Tengo hambre? A lo mejor está incómodo, está cómodo. ¿Se siente mi respiración? ¿Cómo se infla y se desinfla el airecito en mi pancita? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Voy a subir a mi corazón. Voy a poner atención a sus latidos, si los puedo percibir, si están acelerados, si están tranquilos, si puedo escuchar mi corazón junto con mi respiración. Y aquí, cuando estamos en el corazón, vamos a hacer una respiración profunda y se suelta otra vez el aire. Y entonces siento como mi corazón entra en un ritmo muy, muy constante, en un ritmo tranquilo, mis hombros se relajan un poquito más. Voy a subir esa atención a mi frente, cómo se siente mi frente, está fruncida, está relajada mi cara, puedo hacer como fruncir el ceño un momentito y luego lo relajo y voy relajando toda mi cara y sigo respirando. Y esa respiración me ayuda a estar más tranquilo, a estar en contacto conmigo. Respiro otra vez profundamente y cada vez que suelto el aire, mi cuerpo se relaja más. Siento tranquilidad, con ese aire se va todo lo que no necesito, lo que ya no quiero que esté en mí, se va esas preocupaciones, salen por ahí y me quedo muy relajado. Y entonces después de eso, le vamos a hacer una respiración más y luego abrimos los ojos. Entonces, ya que uno se estabiliza otra vez, abrimos los ojos, sentimos el cuerpo, ¿y qué pasa? Que en ese momento uno puede desconectarse un poquito de todo lo que está alrededor, de que todo lo que está pasando, de todas las cosas que traigo. Entonces, si nosotros le enseñamos a respirar, a poner atención en cada una de las partes de su cuerpo y desconectarse un poquito de todo lo que está alrededor, le puede ayudar a contener y a estar más tranquilo. Le podemos enseñar esto y lo puede hacer junto con su hijo, ¿no? A lo mejor los 2 se toman de la mano, empiezan a hacer respiraciones, a poner atención a su cuerpo y todo eso. No siempre necesita ser guiado, uno mismo lo puede hacer. Y esta técnica que la pueden hacer tanto los cuidadores como los niños para brindarles esa contención y ese apoyo, les puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Acuérdense, para ansiedad, para angustia, para alteraciones cuando estoy a lo mejor hiperventilando, estoy muy nervioso por algo, esto les puede ayudar, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas que podemos utilizar. También está la de cambiar de canal. Esta técnica, pues, es básicamente utilizar la imaginación. Recordemos que todo lo que pasa en nosotros, pues, es una situación que genera un pensamiento, guión, emoción, y de ahí viene la acción, ¿no? Entonces, pasa una situación, yo pienso y siento lo que está pasando, y con base en la emoción que detonó, si es miedo, okey, ya veré qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a detonar? Si siento alegría, pues de ahí actúo con base a esa alegría. Entonces, así funcionan. ¿Qué vamos a hacer? Si a lo mejor hay un recuerdo, algo que me esté agobiando, una situación que estoy viendo que no me está pareciendo, me voy a imaginar que es como una pantalla de televisión en donde estoy viendo esa situación. Incluso la pantalla puede estar dentro de ellos, ¿no? Porque puede ser que recuerden constantemente el momento en que se enteraron o el momento en el que se dieron cuenta, o para el menor, pues revivir, ¿no? La experiencia traumática. Entonces, aquí lo que le vamos a decir a los cuidadores es que cuando ellos sientan que están como a lo mejor repitiendo algo mucho en su cabeza o así, que se imaginen que tienen un control remoto que puede hacer un cambio de canal a esa estación de recuerdo y mover a otra cosa.
¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle que tenga un canal como preseleccionado de hacia dónde quiere dirigir esos pensamientos en el momento en el que llegue a aparecer algún canal que no nos gusta en que nuestra mente esté. Entonces, ahí puede ser, les decía yo, de repente digo, puede ser un canal de música, a lo mejor, ¿qué música te gusta escuchar? A lo mejor imagínate un video de esa canción, puede ser un canal de algo que te guste, de cocina, por ejemplo, si te gusta cocinar, a lo mejor pensar en alguna receta y te imaginas el programa de cocina, es decir, ¿qué canal te gustaría cambiar cada vez que lo necesites? Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen a sentirse ellos de una manera, que están reseteando, que están viendo una y otra vez algún pensamiento, y todo eso, bueno, pues le vamos a decir que simplemente presione el botón de cambiar de canal. Ese botón podemos animarlo a que se lo ponga en la parte que quiera, a lo mejor puede ser en un dedo en específico, puede ser en la palma de la mano, puede ser arriba. Entonces ya, de repente, cuando lo utilizo con ellos y muchas veces como en el pulgar o en así, me aprieto la mano y ¡pum! Listo, ya cambié de canal, ¿no? Y que los niños sí es más, más divertido, de repente se ponen el canal, el control en la nariz o en el pie o así, son más, los niños siempre se atreven a hacer más cosas, ¿no? Entonces, esta técnica nos puede servir para salir de un estado emocional que nos está generando angustia, sobre todo más orientado hacia ciertos recuerdos, ¿no? O escenas imaginarias que estamos haciendo sobre el futuro que no son tan agradables, pues le cambio de canal y nos puede ayudar mucho. Elige el lugar seguro. Esa técnica puede ser en combinación con la anterior, donde podemos imaginar un lugar seguro, o puede ser independiente, que le vamos a pedir a la persona que igual que cierre los ojos y que empiece a imaginar el lugar donde se sentiría más seguro en el mundo, donde sentiría mucha más tranquilidad en el mundo. Puede ser una playa, puede ser un río, el bosque, puede ser la casa de alguien, algún lugar que estructuró en su imaginación, algún lugar donde ya había ido y que ahí se dio cuenta que se sentía muy bien. Entonces, le vamos a pedir que imagine ese lugar seguro y que imagine todo, o sea, qué hay, a qué huele, cómo se siente, cómo está la temperatura, si hay alguien más acompañándolo ahí, si se escucha algún animal. Entonces, todo ese paseo por ese lugar seguro donde se siente a salvo, donde se siente bien, y preguntarle qué sensaciones físicas tiene, ¿no? A lo mejor, pues es que me siento como más relajado, me siento a gusto, es un lugar donde me gustaría estar. Entonces, igual que al cambiar de canal, vamos a hablarles de que cada vez que ellos lo necesiten, pueden acceder a ese lugar en el momento en el que quieran, ¿no? Que solamente basta con desear estar en ese lugar y que pueden ir y refugiarse ahí constantemente cuando así lo necesiten, ¿no? Los procesos que se llevan a cabo cuando hay una situación de abuso y sobre todo los procesos legales y demás, pueden ser muy agobiantes. Entonces, el saber por lo menos si no puedo salir corriendo y esconderme en algún lugar de todo lo que está pasando, el saber que pueden recurrir a este lugar seguro en su imaginación, créanme que les ayuda muchísimo para poder estar tranquilos, ¿no? Y como les digo, puede ser para el cuidador y también pueden, enseñarle, ¿no? Al menor a tener este recurso por ahí y utilizarlo en cualquier momento. Ahora sí vamos a llegar a la reflexión final y justo a tiempo casi porque para poder responder algunas de las preguntas. Sé que ayer igual quedaron algunas preguntas pendientes. Me di cuenta que la mayoría son un poco orientadas hacia casos específicos. Entonces hay ciertas situaciones en las que sinceramente no me gusta aventurarme tanto en casos específicos porque uno necesita tener como más contexto para poder orientar, ¿no? Acerca de qué hacer. Pero, pues, básicamente, ¿qué necesitamos hacer? Crear un lugar seguro y confiable para la familia y, por ende, para la víctima. Primero, un lugar seguro y confiable en cuanto al espacio donde nosotros vamos a atender, ¿no? Tiene que ser un lugar donde se sienta seguridad. Si nos toca atender en algún espacio que a lo mejor es más público o demás, bueno, la seguridad y la confianza la vamos a otorgar nosotros mediante nuestra manera de hablar, de estar calmados, de expresarnos, de darles la información.
¿no? Y la familia, pues, va a tener que crear ese lugar seguro del que hablábamos con el menor, pues, a veces en casa, o buscar esa parte que la víctima también se sienta tranquilo, ¿no? En donde vaya a estar. Analizar el estilo de pensamiento, se los decía, si están orientados a pensar, a actuar o a sentir, tenemos que identificar para poder brindar mejor la información. Siempre escuchar atentamente para poder brindar la orientación adecuada, basado en las necesidades propias de la situación o de la familia que estemos teniendo en ese momento, y vamos a brindar toda la información necesaria, ¿no? Por eso nosotros tenemos que también como informarnos, buscar por ahí para, dar la información que sea necesaria y tener, ¿no? Todas las herramientas que la familia puede utilizar, otorgar calma y técnicas útiles, adecuadas, obviamente, para sus necesidades, pues, es lo que vimos, ¿no? Algunas de las técnicas que vimos hoy, pero realmente hay muchas. ¿De qué se trata? De brindarle lo más que se pueda para que sepan que, eh, pueden estar bien, que a pesar de todas las situaciones, que están viviendo, del dolor que está generando esta situación de que a lo mejor pues sí, un familiar, un menor haya sido víctima de abuso, que las cosas no, porque estén atravesando por un momento doloroso y negativo, no siempre van a ser así, que también el hecho de que ya se hayan enterado y de que ya estén tomando cartas en el asunto y que ya estén haciendo algo, pues también les va a otorgar a la víctima muchísima calma y muchísima tranquilidad, y sobre todo le va a ayudar a sanar ciertas cosas para retomar confianza en sí mismo, para tomar confianza en los demás, ¿no? Y estar más tranquilo. Entonces, les agradezco muchísimo por haber estado estos 3 días aquí, a las personas que nos acompañaron los 3 días, a los que nos ven en retransmisión también. En esta ocasión no pude estar por ahí porque, bueno, tuve algunos compromisos, pero de verdad, de nuevo, con toda confianza, si alguien tiene alguna duda en específico, alguna situación, o si igual quieren que nos pongamos de acuerdo para asesorías y demás, con todo gusto me pueden mandar, mensaje por cualquiera, ya sea, en el WhatsApp, si me quieren mandar, correo y demás, con toda confianza me pueden mandar. Entonces, voy a detener la presentación para, que nos habiliten el chat y entonces poder contestar las dudas y preguntas que tengan el día de hoy. Igual por ahí, si alguien hizo la la técnica, se relajó, pudo poner atención, también igual me pueden comentar qué sintieron, si les gustó, si no les gustó, si por ahí. ¿Cómo manejar a una niña que rechaza al sexo opuesto por el abuso? Híjole, pues es un más que centrarnos en que si rechaza o no rechaza al sexo opuesto o demás, creo que había que centrarnos en su sanación, ¿no? A medida que pueda estar bien con su cuerpo, que pueda estar mejor, que pueda mejorar su autoestima, su tranquilidad, su seguridad, su confianza y todo eso, por ende lo demás se va sanando. Ahora, habría que ver si realmente rechaza al sexo opuesto por el abuso o no, ¿no? Porque muchas veces también a veces los adultos, acuérdense que no podemos hacer suposiciones, sobre todo como psicólogos hay que tener mucho cuidado. Me decía un maestro, de lo que ves puedes creer, de lo que escuchas, cree el 40% y de lo que ves el 60, ¿no? Entonces lo demás por ahí sigue atando cabos, porque si realmente a veces hay que saber realmente de dónde viene ese rechazo. Puede ser que sí sea por el abuso, porque hay ocasiones en las que sí se da, porque al final de cuentas, si yo soy, mujer y me violentó un hombre, acuérdense que la mente tiende a generalizar. Los traumas muchas veces se generalizan, entonces no nada más rechazo a ese hombre, sino a todos los hombres. A medida que el trauma vaya sanando y que yo entienda que no es una generalidad y que no toda la gente me quiere hacer daño y que no todo el sexo opuesto me quiere hacer daño, va a ser mucho más fácil que yo pueda, lograr calmar ese rechazo, ¿no? Entonces, puede ser que se esté dando por esa generalidad.
¿Cómo brindarle seguridad al menor en la escuela cuando se siente solo o excluido? Por ahí tenemos que hablar con la familia acerca de esa cuestión, ¿no? Cómo hacerle una, pueden mandarle, les decía yo, notitas, ¿no? Por ahí. Otra, a lo mejor, ver la manera de, mandarle el teléfono, puede ser, hablar con en la escuela, mandarle el teléfono y saber que hay momentos, si se siente solo, si siente que no puede platicar con nadie, a lo mejor que nos puede mandar un mensaje, que nos pueda hacer una llamada, toda esa parte, sobre todo durante este proceso, ¿no? También hablar con los docentes y explicarles la parte de cómo se está sintiendo para que dentro de la escuela puedan darle una, pues, mayor atención, ¿no? Ir buscando cómo hacerle, ciertas estrategias para que se sienta más tranquilo, ¿no? Podemos buscar algún, objeto que pueda ser como de seguridad, algún anillo, a lo mejor de mamá, alguna pulsera, algún muñequito, algo que pueda como acompañarlo durante el proceso, durante la jornada escolar para que le pueda dar mayor tranquilidad, ¿no? Sería como algunas cosas que podríamos utilizar. La retransmisión de las anteriores, hay quien pregunta, ya no está disponible porque se transmite en vivo. Si les interesara ver todo el taller completo y esto, pues sería a lo mejor al adquirir la constancia se les mandan los videos. A ver, ¿cómo apoyar a una niña de 14 años? Tuvo tocamiento con su primo de 12 años y de ahí le informó a su mamá que ella era bisexual y ahora parece hombre, su mamá pide ayuda. A ver, de nuevo se los decía, no siempre tiene que ver, y eso yo creo que es un tabú muy grande que se hizo acerca de que cuando alguien sufre algún abuso sexual, se hace homosexual. No sucede así, no siempre es de esa manera. Entonces, puede ser que sí tenga que ver, pero a ver, que si ella es niña y tuvo un tocamiento por su primo y ahora es bisexual, no le veo tanta conexión con la cuestión del abuso porque, amplió su sexualidad en lugar de reprimirla, entonces no tiene tanta relación. Y que parece hombre, pues, más que nada, yo no sé si habría que trabajar con la niña o habría que trabajar con la mamá en el tema de aceptación de la orientación sexual de su hijo, ¿no? Yo creo que sería lo mejor trabajar con la parte con la familia, con la aceptación. ¿Cómo trabajar el proceso de sanación con el agredido? No puedo ahondar mucho en eso porque, bueno, este taller en específico es para trabajar con las familias, pero, de verdad, hay algunos temas y talleres que nosotros hacemos aquí en ICADI que están dirigidos específicamente a trabajar con las víctimas, ¿no? Si ha pasado ya tiempo del abuso, pero en el momento no se trató adecuadamente, ¿será recomendable volver a sacar el tema para trabajarlo? Yo creo que sí. Sería, recomendable poder abordarlo. Hay que tener mucho tacto porque son zonas delicadas y de repente, pues, los mecanismos de defensa como que no permiten tanto, pero, o sea, sí es importante sanarlo, sobre todo si estamos viendo o nos estamos dando cuenta que está, teniendo repercusiones, ¿no? Paola Ponce, por ahí si quieres, mándame mensajito privado y checamos esa parte. Dora Luz también, si gustas mandarme mensajito, podemos, checar por ahí, ¿no? Yo sé que les decía yo, es que hay temas que como que son muy específicos y pues sí, de repente es complicado poder abordarlo aquí, ¿no? Mm.
Cuando hay un abuso pasado, hay que trabajarlo dentro de la terapia, vamos abordando, hay que ver. Miren, algo importante de saber es que nosotros, yo siempre les digo, no tenemos una varita mágica que solucione broncas, y eso yo sé que nos encantaría. No podemos cambiar el pasado. Lo que podemos hacer es resignificar y reestructurar el cómo ese pasado me está afectando. Algo que yo trabajo mucho con las víctimas de abuso sexual y con las familias es hacerles saber que la persona, el agresor, ya hizo daño en un momento, pero que el daño siga y siga y se mantenga, ahí ya depende de nosotros. Entonces, que nuestro trabajo es lograr que ese daño que nos hizo esa persona quede en el pasado y que nosotros ya no le demos permiso de seguir haciéndonos daño en el presente y para nuestro futuro. Entonces, vamos a empezar a trabajar esa parte para soltar y dejar en ese momento, y entonces voy a empezar a ver qué repercusiones tuvo en mi vida, cómo me afectó. Y esa afectación que tuvo, a lo mejor es un mecanismo de defensa, ¿no? Como que rechazo a ciertas personas o como que a lo mejor me volví más cohibido, esto, el otro. Entonces, esto fue una secuela. ¿Realmente me sirve mantenerlo en mi vida o ya no me sirve? La mayoría de las veces se dan cuenta que ya no les sirve mantenerlo. Entonces, es como darse ese permiso de sanar, darse ese permiso de soltar y darse el permiso de vivir de una manera diferente, ¿no? Claro, podemos utilizar técnicas narrativas, podemos utilizar algunas técnicas cognitivo-conductuales, podemos utilizar algunas técnicas gestales, dependiendo, ¿no? De lo que se esté necesitando en ese momento, pero para mí básicamente es eso, ¿no? Ya no permitirle al agresor que en la actualidad me siga haciendo daño por una acción del pasado. Entonces, yo creo que es algo que podemos trabajar. También, incluso, ¿no? Como dicen aquí, que me preguntan mucho por adultos o directamente con la víctima, es algo que podemos ir trabajando. El enseñarle a un niño que dicho objeto le dará protección o seguridad no es algo reversible para su confianza a largo plazo. No, ¿por qué? Porque es como trabajar con la economía de fichas o trabajar con un objeto simbólico, que yo de repente lo hago mucho con los niños e incluso con los adultos, trabajamos el objeto simbólico. En ese momento te va a otorgar seguridad. Entonces, conforme va pasando el tiempo, como lo recomendable es que se siga un proceso psicológico de la mano, va a llegar a un punto en donde se va a dar cuenta que todas las herramientas, toda la seguridad y todo lo que necesita está en él, no está como tal en ese objeto, que ese objeto le sirvió en el momento para que él pudiera explorar la seguridad que él ya tenía, pero que no se había dado cuenta y que no sabía. Entonces llega un punto en el que ellos pueden hacer incluso su ritual de dejar ese objeto y darse cuenta que todos los recursos los tienen ellos mismos. Entonces, ahí es donde te digo, no sería si no lo manejamos bien, pues sí, porque al rato va a tener 50 años y va a traer, que tampoco estaría mal, o sea, de repente es como sí pensarlo, o sea, a ver, si traer la piedrita en la bolsa le hace sentir seguridad y tranquilidad, pues también habría que ver, por qué no podríamos hacerlo. Pero sí lo ideal es darle las herramientas y las técnicas para que vea que realmente no es el objeto en sí, sino él mismo el que tiene ese recurso. Por si llega a pasar algo con ese recurso, pues tampoco entren en ansiedad, ¿no? Pero, no tendría por qué ser así. Mm. Raquel, si quieres asesoría, mándame mensajito y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Con toda confianza. Por ahí Paola me preguntaba acerca de cómo sanar una imagen, ¿no? De una persona que se accidentó y no fue culpa. Este, para poder ahondar más, yo creo que sí es un tema que necesitaríamos más datitos y todo, pero te digo, mándame un mensajito y de verdad con toda confianza lo podemos trabajar, ¿va? La técnica de cambio de canal, ¿en qué ambiente, en qué lugar? Se puede utilizar en donde sea. La maravilla
de nuestra imaginación es que podemos acceder a ella en cualquier momento. Nos damos cuenta, si ahorita yo les digo: "Ay, ¿se imaginan un elefante rosa que está bailando y cantando?", y en automático a todos les pasó por la mente de una de claro, los que estaban poniendo atención, de una u otra manera, ese elefante rosa bailando, ¿no? Entonces está ahí, y muchas veces no podemos controlar qué pensamientos llegan a nuestra mente, pero sí podemos controlar y ver cómo, podemos, jugar con esa imaginación. Entonces, ¿en dónde se puede utilizar? En cualquier momento, ¿no? Cuando la persona se dé ese chancito de decir: "A ver, los pensamientos me están atacando, está pasando mucho, ¿sabes qué? Voy a cambiar de canal". Y háganlo ustedes ahorita. Imagínense, si yo les digo: "Cambio de canal a su lugar favorito", y empiezan a pensar en su lugar favorito, entonces, de cierta manera, jugamos mucho con la imaginación, entonces se puede utilizar en cualquier, lugar y momento. Me pregunta alguien si atiendo a adultos. Sí, atiendo a adultos, adolescentes y niños. Niños nada más en presencial, adultos y adolescentes sí los atiendo en línea. Hay los que me preguntan cómo tratar abuso sexual, directamente, eh, es que de verdad, no es que no les quiera contestar, obviamente a mí ya saben que me encanta hablar y me encanta contestar, pero creo que sí hay como ciertos protocolos que se necesitan llevar para poder brindar la atención a las víctimas como tal. Entonces, como en esta ocasión está más orientado a, los familiares, por eso no ahondo tanto, porque además los dejaría a medias, porque es muy extenso el poder abordarlo, ¿no? La cosa de los términos, miren, utilicé el término menor por la siguiente cuestión, de repente es muy relativo y habría que ver, o sea, yo no creo que sea ningún término, como, peyorativo ni nada. Lo que pasa es que estamos personas de muchas partes, entonces hay que saber que por un lugar a otro a veces puede cambiar. Entonces sí sabemos que son niñas, niños y o adolescentes, pero imagínense que cada vez que voy a decir yo voy a decir niñas, niños y adolescentes, pues entonces nos vamos a tardar más, pero al final de cuentas son menores porque son menores de edad y a eso nos estamos refiriendo, a su edad, no tanto a otra cuestión, sino a su edad y son menores de edad, por ello, es abuso sexual infantil, ¿no? ¿Cómo trabajar con una menor de 13 años que tuvo una relación sexual con un hombre mayor, pero no se siente víctima? Es muy común que pase ese tipo de situaciones. Hay una película que si tienen la oportunidad de verla, véanla, está muy buena. Se llama El cuento de la criada. Si no me equivoco, está en HBO y habla de una situación muy parecida a lo que estás comentando aquí. Es de una niña que se enamora de su entrenador y ella pues sostiene relaciones sexuales y demás y se termina dando cuenta que fue víctima de abuso cuando creció, o sea, ya tiempo después empieza a darse cuenta, a hilar situaciones, y es cuando entra en conciencia de que ha sido abusada, ¿no? Pasa mucho, es mucho más común de lo que tú dices, esa cuestión. Habría que ver cómo se dio la situación. Acordémonos que el grooming justamente hace eso, ¿no? Estoy tratando de envolverte en una situación de confianza para obtener un beneficio sexual tuyo. En ese momento, si la menor no lo ve así, también estar atacando constantemente, cuando ellos no tienen noción y no saben que ahí es otra cosa, ¿no? No sé si esté bien o no lo que voy a decir, pero si ella no tiene noción de que es un abuso, no le está generando daño. Si la quiero con o sea, a lo mejor si yo quiero que se dé cuenta que esa relación, de tanta diferencia de edad puede truncarla, le puede hacer daño y todo, nos vamos a ir por esa parte. Pero no sé si sería bueno decir, a lo mejor algo que ella ve como algo muy bonito y yo se lo quiero transformar a que fue un abuso sexual que vivió y la persona se aprovechó de ella, no sé qué tan bueno sea para su psique, ¿no? Pero sí esa cuestión a lo mejor de generar conciencia y todo eso, pero les digo, es todo un proceso porque habría que analizar todo el contexto de la situación, qué es lo que pasó y demás para poder,
ver, ¿no? Más a fondo. Ah, el video de sobre el miedo, se llama El miedo tal cual, y es de Casi Creativo. Entonces, si ustedes lo buscan ahí en YouTube como Casi Creativo, video del miedo, les va a aparecer. Es un muñequito, son muñequitos, y es uno que se va a aventar de una alberca, y va caminando. Está muy simpático y es muy cortito. Híjole, me preguntan a qué enfoque pertenece la técnica que ocupo. Le voy a ser bien sincera, no lo sé. Siempre, soy mala para los nombres y las fechas, entonces hay cosas muy técnicas que no se me dan. Si se dan cuenta, no soy nada técnica. Entonces, yo leo, investigo, hago hay muchas cosas que yo misma voy estructurando bajo las necesidades y de repente ya no sé de qué corrientes son, pero de que funcionan, sí funcionan. Sí, les voy a poner aquí mi número si quieren. O igual se los digo para que no se me vaya. 646-259-2352. Ahí se los escribí para las personas que me preguntaron. Eh, Bibliografía, para los que van a adquirir, la constancia, ahí se les manda, aparte de los videos, se les manda, la verdad, un paquete de bibliografía bastante amplio. Si alguien está como algo en específico, mándenme mensajito. No les puedo dar mucha bibliografía porque yo siempre les soy bien sincera. Yo para los nombres y todo eso no soy buena. Entonces así, fulano tal libro y el libro acá, no, no se me da. A ver, sería favorable que una persona que sufrió abuso sexual por parte de de un familiar cercano hable del tema, ya que dice que lo borró de su memoria, no lo recuerda, ya que el hecho sucedió cuando tenía 6 años. Miren, aquí hay que analizar muchas cuestiones. Número uno, saber que el borrarlo de la memoria es un mecanismo de defensa, ¿no? El cerebro se protege de ese dolor, entonces algo como que se te olvidó, no se olvida, ahí queda guardadito el archivo, pero se protege, ¿no? Habría que ver para qué queremos abordar. Si nos estamos dando cuenta en la actualidad que hay repercusiones, a lo mejor en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones sexuales, en su relación con ella misma, todo eso, y encontramos que la raíz de eso, de todo lo que está pasando en este momento, es el abuso, sí es importante destaparlo para poder trabajarlo. Si no, o sea, si logró trabajarlo de una manera muy resiliente, donde no está relacionada la situación por la que llegó con nosotros con ese caso, no tendría tanto sentido remover una herida, ¿no? Habría que ver. Que la verdad, cuando ya vemos que sana una herida, realmente cuando uno puede hablar del tema y ya no te genera ese mismo dolor, ¿no? Ya es como cuando suelda bien un hueso que se quebró y ya puedes mover la mano y ya no te genera tanto dolor. Sí, puede ser que haya alguna molestia. En ese momento una persona sanó. Entonces, a lo mejor sí necesita trabajarlo y sanarlo, pero, pues, es relativo, ¿no? ¿El grooming puede generarse en adultos? Sí, al final de cuentas es cuando un abusador, se gana la confianza de, la víctima o de la familia para obtener un beneficio sexual. Entonces sí, sí se puede dar en adultos. Ahí arribita está el número, ya se los escribí, 646-259-2352. Ahí está escrito también si quieren, ¿eh? Lo de la constancia, la información de las constancias está en los grupos de WhatsApp. Ya por ahí me están llegando sus WhatsApp, ahorita se los contesto. Mm. Si se olvida, sigue causando daño, les digo que es relativo. Hay ocasiones en que sí, está causando daño, no tanto como tal el impacto del recuerdo, sino que a veces cuando sucede un trauma, nosotros empezamos a generar mecanismos de defensa y actuamos basado en protegernos. A lo mejor alguien que vivió algún tipo de abuso sexual, de repente se empezó a volver muy violento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta o su cerebro interiorizó que mientras más violento fuera, era menos probable que alguien le hiciera daño.
Entonces, a lo mejor tiene una conducta sumamente violenta que no encuentra de dónde viene y resulta que la raíz fue ahí, en ese momento, ¿no? Donde encontró como mecanismo de defensa la violencia. Entonces, habría que regresar a ese momento para poder trabajar desde la raíz esa violencia y entonces que ahora entienda que ya no necesita ser violento y que hay otras maneras en que se puede proteger y en que puede trabajar la situación para este, ya no recurrir a ese elemento, ¿no? Entonces, muchas veces sí sigue causando daño, aunque no se recuerde como tal, ¿no? Le digo que la película del cuento la crea está bueno, ya nos comentaron ahí que está en Prime pago por evento y está en HBO. Igual por ahí también de repente la pueden conseguir en otras, en otras plataformas, pero ahí está. A ver, okey. A ver, espérenme. Según yo, es que tengo creo que mensaje directo aquí, por eso vi. Este, a ver, ahí va otra vez, les voy a poner mi número otra vez. Ya vi que lo tenía creo que directo. Ahí ya les llegó a todos el número, sí, ya me di cuenta que creo que lo había puesto directo, pero bueno, ahí está. Híjole, pues les agradezco un montonal por habernos acompañado durante estos 3 días. Espero que la información que se les dio, que las técnicas y lo poquito que pudimos abordar a lo largo este, de este taller les pueda servir, que les sea de utilidad. Les repito, si tienen dudas específicas, con toda confianza. Sí, les hablé de la otra película, de las ventajas de ser invisible, la verdad también está muy buena y si la ven completa se van a dar que habla un poquito acerca de eso, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo por su tiempo, por estar aquí y le cedo los micrófonos a la licenciada Ceci para cerrar. Gracias, maestra, y gracias a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias, la verdad. Y pues bueno, ya damos finalidad a estas 3 sesiones de este taller, bastante enriquecedor. Nos dio mucho gusto haberlos tenido aquí con nosotros, tanto los que nos están viendo en vivo como las personas que ya lo están viendo en retransmisión. Los invito a que vayan a la página de ICADI, ahí estamos, ya está disponible el calendario de diciembre. Es un calendario muy pequeño, una semana de talleres, ya que, pues bueno, en diciembre ya estamos dando finalidad a este año con esos 3 talleres. Regresamos a finales de enero y en febrero ya vamos a estar otra vez con la carga de talleres como acostumbramos. Para los que son nuevos, realmente tómenlos. Recuerden que son gratuitos, tanto en vivo como en retransmisión. No hay ningún costo para que ustedes estén en estas capacitaciones. Este es el objetivo de este proyecto, brindar talleres, pues de lo mejor posible. Siempre hay información que pues se nos es imposible por el tiempo poder abordar, pero también por eso hacemos los talleres de manera secuencial. Los invitamos a que estén muy al pendientes el año que viene para que no se pierdan ninguna de las intervenciones de nuestros ponentes con las diferentes temáticas y enfoques que también sabemos que les van a ayudar muchísimo. Para las personas que vayan a adquirir la constancia, ahí en el grupo les vamos a estar compartiendo la información detallada de los pagos. Pueden hacerlo por transferencia, depósito, quienes sean de México. Para las personas fuera de México, es a través de PayPal y Hotmart, ¿sale? Cualquier duda que tengan referente a la constancia o cuestiones administrativas, con los administradores de los grupos, con nosotros se pueden ustedes comunicar para que le demos seguimiento.
No enviamos mensajes directos ni por llamada ni por ningún medio. Vamos a hacerles llegar enlaces, vamos a hacerles llegar invitaciones, ni mucho menos solicitarles algún pago. Todo lo hacemos a través de los grupos, ahí es donde ponemos la información. Ustedes se comunican con nosotros a través de mensaje directo, a través de los correos oficiales que les proporcionamos o también en nuestra página de Facebook e Instagram para que, pues bueno, evitemos algún tipo de estafa que estas personas que a veces entran a los grupos, pues tienden a utilizar. La constancia tiene un costo de 260 pesos mexicanos o 15 dólares americanos y les va a estar llegando el material del taller también, las clases, las 3 clases de manera permanente, el material de la maestra y bibliografías, material adicional, complementario del tema, pues obviamente para que ustedes tengan mayor información referente a este tema que se ha impartido en este taller. Así que pues bueno, tienen hasta el día 28, porque esto también luego preguntan, hasta el día 28 es la fecha límite para hacer el pago de la constancia. ¿Sí? 28 de noviembre, fecha límite para hacer o requerir, mejor dicho, la constancia. Y a las 5 de la tarde es la retransmisión. Para quienes no pudieron ver esta clase completa, a las 5 va a ser la retransmisión. Nos vemos, yo soy Ceci de León, para mí es un gusto estarlos aquí acompañando en estos talleres y nos estamos viendo en un próximo taller. Gracias, maestra, nos vemos en Bye un bye. próximo taller.